ponencia, que sei que é a estrela para os técnicos, sobre todo da Consellería que están aquí presentes, e tamén para os técnicos da Administración local, que é relativa ao patrimonio cultural e ao planeamento urbanístico, con referencia tamén á Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana, ese proxecto de lei que está neste momento en tramitación parlamentaria. E para falar desta cuestión que é prácticamente inabarcable e complexa, tiñamos que contar con alguén experto en materia urbanística e por iso teño que agradecerlle a Diego Gómez que ademais con pouco tempo asumise esta materia, este tema. Diego é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Dende o ano 2003 traballa como abogado independente con despacho propio e dende os 2002 actúa como profesor das novas promocións de abogado nas áreas de Dereito Administrativo e Contencioso Administrativo do Colexio de Abogados e na Universidade de Vigo. Combina esa actividade docente e divulgativa participando como ponente en diversas xornadas e cursos, invitado polas Universidades de Vigo, da Coruña, Escola Galega de Administración Pública, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a Revista de Dereito Urbanístico, os Colexios de Abogados de Vigo e Lugo e o Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoreiros da Administración Local de Pontevedra. Desde o ano 2017 é tamén profesor asociado de Dereito Administrativo no grao de Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo do campus de Pontevedra. Así que, sin máis, deixo-vos con alguén que estou seguro nos vai a ilustrar a vosotros e tamén a min, que isto de urbanismo pois me vou someter completamente ás explicacións de Diego sobre esta cuestión que é a máis polémica que temos no tema do patrimonio cultural. Bueno, aquí estamos nosotros, los abogados, para ser polémicos, ¿no? Es lo nuestro. En eso nos movemos. Nada, muchas gracias Isabel, muchas gracias a la GAP también por invitarme. Y vamos a entrar en materia. El tema, como ha dicho Isabel, es absolutamente inabarcable. Y, hombre, como no me gusta torturar animales pequeños, en el tema del planeamiento urbanístico vamos a intentar limitarlo a que no sea meramente descriptivo y centrarnos en la última parte, que yo creo que es la que más os va a interesar, que es hablar del anteproyecto, ¿no? Para el que no se lo haya leído, por lo menos para que le vaya sonando por dónde van a ir los tiros. Estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de una ley terminada, con lo cual puede sufrir algunos cambios. Y de hecho hay alguna cosa que creo que va a ser mejor que la modifiquen. Hablamos antes del tema de la posible inconstitucionalidad allí de un artículo, pero bueno, eso será objeto de la tramitación parlamentaria. Para hablar de este tema, que es un tema tan amplio, a veces es complicado. Yo sé que decías ahí en el currículum, bueno, yo empecé trabajando en el año 96, está aquí Félix, que también coincidí con él, con unos arquitectos y por lo tanto, quiero decir, tengo esa relación de trabajo mixto y he oído desde el principio del trabajo, ¿no? Esa otra perspectiva técnica, ¿no? Que es la que también subyace en estas leyes, ¿no? Porque si no tuviéramos un poquito de esa perspectiva técnica, a veces es complicado. Es complicado hacer una ley para abogados y para técnicos, ¿no? Aunque en realidad las leyes tendría que poder leerlas todo el mundo. Decía Tomás Moro en Utopía que allí en Utopía no tenían abogados porque tenían pocas leyes y todo el mundo las entendía, ¿no? Es lo que deberíamos de aspirar. Después hablaremos un poquito de lo de la calidad normativa también. Si vamos a hablar de planeamiento urbanístico, aunque vosotros seguramente ya todos seréis absolutamente conscientes, creo que habéis hablado por la mañana también de esto, del principio de desarrollo sostenible. A ver, no podemos hablar, sobre todo los que tienen más años, de un cambio absoluto de paradigma, ¿no? De criterio, que ya venía apuntado antes del 2007, ¿no? Porque ya se hablaba en su momento, ¿no? De esto del desarrollo sostenible, pero no fue hasta la ley del 2007, la que después fue texto refundido del 2008, cuando realmente se hace un cambio fundamental, ¿no? No sé hasta qué punto, yo es que no he podido porque he llegado un poquito tarde y he cogido el inicio de la ponencia de Isabel y después la de Dolores, pero no sé hasta qué punto. Pero bueno, simplemente un par de cosas. Se cita por todos que en el informe Brundtland cómo se definía ese desarrollo sostenible, que al final yo creo que es una buena forma de definirlo porque es muy sencillito, ¿no? Dice, el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y como sabéis, el cambio de paradigma fundamentalmente al incorporar este principio de desarrollo sostenible es el abandonar lo que se inició en el año 56 por esa necesidad de vivienda, esa demanda real de vivienda. No había viviendas en las ciudades, ¿no? De la ciudad expansiva, de creer, de los polígonos, ¿no? De crecer. Y ahora se ha cambiado absolutamente por la recuperación de la ciudad compacta, ¿no? De ahí viene todo esto,
que ya se inició en la Ley de Economía Sostenible en el 2011, que después ya se introdujo también en la Ley del Suelo. Bueno, la Ley del Suelo dice una cosita muy interesante en la exposición de motivos, que dice: la del urbanismo español contemporáneo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de la nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente, ¿no? Este cambio de paradigma es: vamos a recuperar lo que tenemos, que también tiene sentido. Bueno, y hay que decirlo, más en Galicia, porque, a ver, nos llenamos la cabeza de cuánto va a crecer esta ciudad, cuánto va a crecer este pueblo, cuántos miles de viviendas necesitamos, pero si non temos xente. Es que cada vez somos menos, como no vengan los polacos o los chinos o no sé quién va a venir aquí. Entonces, claro, a ver, puro sentido común, como digo yo, a ver, el sentidiño es el primer principio general de derecho. Entonces, esto se ha incorporado también en la propia jurisprudencia. Hay muchas sentencias, yo tengo aquí una del 2015, que dice, lo que hace es condensar los criterios de este nuevo urbanismo. Citando el artículo 10 de la Ley del Suelo, dice que son mandatos dirigidos a las administraciones. ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo lo dice? Dice: frente a la presunción favorable al suelo urbanizable de la Ley del 98, se trata ahora de controlar los nuevos desarrollos urbanos que deberán estar justificados. Únicamente se deberá urbanizar el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, preservando el resto del suelo. Vale, de ahí es lo que viene después, hablábamos de la Ley de Economía Sostenible, el texto refundido y todo esto, en la Ley de las 3 Rs, que ya todos conocéis, que fue la del 2013, que habla de la regeneración, de la renovación urbanas y de la rehabilitación. Esta ley, fundamentalmente, se incorpora, después en el texto refundido del 2015, se incorpora con una peculiaridad, que es que en el año 2017 hay una sentencia, no sé si habéis estado en el curso anterior de la APLU de urbanismo, y vino Osiol Ríos, que era magistrado constitucional, y habló de esta sentencia, pero sobre todo centrada en el tema del silencio positivo en materia de licencias, ¿no? Pero esta sentencia, fundamentalmente, lo que hace es decir que el Estado, por ejemplo, no tiene competencias para establecer cuál es la capacitación en el informe de evaluación de los edificios y una serie de contenidos. Después también se mete en el tema de lo que son las actuaciones en el medio urbano, y dice, no, usted no tiene competencia. Porque claro, la competencia, ya sabéis, desde la sentencia 61-97, que es la que se cargó la mayor parte del texto refundido del año 92, fue el cataclismo. Yo me acuerdo, yo tenía ahí el texto refundido totalmente subrayado y de repente nos quedamos ahí con el paso cambiado. Entró la Ley del Suelo de Galicia del año 97, que era como una mera reproducción. Bueno, ahí estuvo más o menos bien porque se pudo cambiar casi una por la otra, ¿no? Pero lo que hace esta ley, esta sentencia, es decir, mire, usted tiene competencia, comunidad autónoma en materia de urbanismo y de vivienda, y usted, Estado, vuelve a reproducir, también lo dijo después en la sentencia que enjuicia del Constitucional también, lo que es la Ley del Suelo del 98, dice: la competencia del Estado en estas materias es meramente instrumental. Sabéis que puede regular lo que son los derechos generales de los españoles, una serie de cosas, pero muy por encima. Entonces, cuando se incorporó esta ley de las 3 Rs al texto refundido del 2015, en el medio se tramitó pues, este procedimiento en el Tribunal Constitucional y dio como consecuencia esta sentencia 143-2017 que se cargó parte del texto refundido. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque tiene importancia, obviamente, porque es en la ordenación, es decir, la norma que tenemos vigente, pero también porque veremos después en el anteproyecto, si lo cogéis, vais a ver que la práctica totalidad, si no todo, yo creo que está prácticamente todo, menos un tema de tanteo y retracto, que se anuló por el Constitucional, porque el Constitucional consideraba que el Estado no tenía competencia para regularlo, lo que hace la Comunidad Autónoma de Galicia es coger, corta y pega, pumba, y lo hace derecho propio, totalmente admisible, porque el problema no es un problema de fondo. Sabéis que el Constitucional nos encarga, la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico contencioso administrativo es el Tribunal Supremo. El Constitucional solo enjuicia el ajuste de la constitucionalidad y era un tema de competencias. Entonces se puede hacer. Hay otro tema que veremos después, lo que anticipaba antes, que ahí sí que puede tener otro vicio de inconstitucionalidad, ¿no? Bien, en este cambio de paradigma, de modelo, hay una cosa también que es interesante. Han salido, lo comentaba antes a un compañero, que realmente han salido un par de sentencias que creo que están bien y que es conveniente, supongo que alguna ya la conocéis, creo que es conveniente comentar.
Tengo aquí una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre del 2018, el número de recursos es el 6090 del 2017, que habla de la posibilidad. Ha habido del Tribunal Superior de Justicia de Galicia muchas sentencias que decían, con el Plan General de Coruña, que daba la posibilidad, tirando, creo que era, aquella, no sé si era de la Louga, me parece que sí, y decía que sí, que efectivamente en suelo urbano consolidado, en determinadas situaciones, se podía degradar, podría pasar a ser suelo urbano no consolidado. Y el Supremo lo que hizo fue cargárselas todas, las revocó y dijo no. O sea, hay unas sentencias, no sé si las tengo por aquí, son una serie de sentencias del año 2000, si no os las cuento simplemente, que decían que una vez que hayas adquirido la condición de solar, nunca la puedes perder. Y lo que dice ahora esta sentencia, que es sumamente innovativa, y de alguna manera recoge también, ya veremos después el anteproyecto, es que sí que efectivamente cabe la posibilidad de degradar un suelo urbano consolidado y pasarlo a suelo urbano no consolidado en determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son los requisitos que exige esta sentencia? Bueno, sabéis que la jurisprudencia en principio, hasta ahora son 2 o más sentencias. Yo no he encontrado que haya otra, pero entiendo que irán en esta misma línea, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que exige la sentencia? A ver dónde la tengo, porque me traigo aquí con tanta normativa y tal. Nos dice, bueno, en los recursos de casación se plantea, cuando admiten el recurso de casación, una pregunta que tiene que resolver el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, al final, en el fundamento 16, dice, respecto a esta pregunta, debemos responder lo siguiente, dice, conforme al texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, ha de adaptarse la jurisprudencia anterior, declarando que un nuevo planeamiento que contemple una determinada transformación urbanística de renovación, regeneración o rehabilitación puede degradar el suelo urbano consolidado a suelo urbano no consolidado siempre que concurran los requisitos a que hace referencia el fundamento 14, que en realidad es el 15 porque se equivocaron, hay una errata aquí. ¿Y qué dice? Primero, motivación reforzada. En el plan tiene que quedar bien claro que existe esa necesidad de degradación. Y habla un poquito más abajo que las mismas responden a necesidades reales de transformación del suelo, en estos casos de regeneración o rehabilitación urbana. Primer requisito, motivación reforzada, que debe constar en la memoria del plan. Y el segundo requisito es que realmente, a ver, si yo le voy a degradar el suelo a una persona que en teoría ya lo había adquirido como tal, había patrimonializado todo esto, pues tengo que pagar, tengo que compensar. Sabéis que otro principio básico del urbanismo es la equidistribución. Y la equidistribución operaba en todo tipo de suelos que no fuera el urbano, porque en realidad ya no había nada que compensar. A mí no me podían quitar nada, tampoco me lo iban a dar. Pero ahora dice el Tribunal Supremo, bueno, pues si vamos a hacer la degradación, dice, determinaría igualmente la obtención de un beneficio para los propietarios del suelo afectado por dichas operaciones. Bueno, quería citaros esto simplemente porque creo que es importante. ¿Qué más cosas para intentar condensar un poco todo esto? En la legislación de patrimonio cultural de Galicia, quería también citar esto, también se habla de este principio de desarrollo sostenible, ¿no? Y quería decirlo porque en realidad siempre ha habido un huir. De hecho, en la exposición de motivos de la ley, a mí me hace mucha gracia, porque dice que, bueno, vale, nosotros no somos los de urbanismo, somos algo distinto. Pero porque lo busco porque me hace mucha gracia. Dice, lo que evitará la disipación y la disfunción propias del recurso a otros sectores del ordenamiento como el urbanístico, que responden a otras finalidades y otras lógicas. Y en otro lado dice, no debe ser deudora en cuanto a técnicas, regulaciones y conceptos del urbanismo. Pero en realidad también incorpora la ley, lo hace en los artículos, en el artículo 1 o en el artículo 35.2, este principio de desarrollo sostenible. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad ha acabado ya no hay distinción. O sea, no podemos distinguir que el patrimonio cultural es una cosa y el urbanismo es otra. No, no. O sea, hay una íntima relación. Están todos metidos en la misma bolsa. Yo no puedo hacer urbanismo sin tener en cuenta el patrimonio cultural. Porque si no, determina la nulidad del plan. Sabéis que son disposiciones administrativas de carácter general. En el caso de la ley gallega incluso lo dice. La jurisprudencia están pensando en si cambio o no cambio. Pero aquí, si cambia la jurisprudencia, tendrá que cambiar la ley, porque así lo declara. Pero entonces, una cosa es que existan 2 legislaciones distintas. Otra cosa también es que existan 2 competencias. Está la comunidad autónoma,
que tiene sus competencias, y el Concello, que tiene sus competencias, competencia además constitucionalmente reconocida. Porque el Concello parece que siempre a los malos, no sé por qué. O sea, yo como estoy fuera, a mí a veces me parecen malos los dos, y a veces buenos, o a veces bueno el Concello, a veces malo la Xunta. Pero bueno, a ver, o sea, una cosa es que tengan competencias distintas y otra cosa es que podamos decir que podemos hacer un urbanismo sin contar con el patrimonio cultural, porque aparte la legislación toda, de arriba a abajo, te obliga a respetarlo. Como por otra parte tampoco podría, es que a veces con un artículo solo ya nos valdría, en vez de tener 30.000 que repiten lo mismo. Pero bueno, o sea, sí que quería decirlo porque parece que aún no nos ha entrado. Quería empezar con todo este rollo del principio de desarrollo sostenible porque en realidad tenemos que creérnoslo. Estamos en una situación distinta. Aquella novelita de temas económicos de autoayuda, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿No? Que le cambiaban el queso y seguían yendo al mismo sitio a comer el queso. Aquí el queso ya no está en la ciudad expansiva, ha desaparecido, ya no está en no tener en cuenta ni proteger los valores patrimoniales. No, no, estamos en otra cosa, ya se ha modificado. Y además, insisto, no tenemos gente. Bueno, una vez hecha esta introducción, que yo creo que a mi modo de ver es necesaria, como además tengo que hablar yo, pues nos queda otro remedio que escucharme, cada uno tiene un poco lo suyo. Tenía que también aquí, antes de entrar en otra materia, quería sí hacer una referencia al tema, que no sé si lo habéis hablado por la mañana un poco, Isabel, de lo de la instrucción dichosa de patrimonio, ¿no? Bueno, sabéis, bueno, la leo, instrucción de 8 de noviembre relativa a trámite de autorizaciones en materia de patrimonio cultural de los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus controles de protección y zonas de amortiguación. DOGA, de 5 de diciembre de 2017. Supongo que los técnicos que están aquí, tanto los de la Consellería como los de los concellos, sobre todo, habrán sufrido en sus propias carnes, ¿no?, el tema de la instrucción. Hablaremos después de la calidad normativa, pero bueno, como el Supremo también ha dicho que en realidad la instrucción como tal ni siquiera es una norma, puede ser un acto administrativo de carácter general, pero ni siquiera es una norma. Sabéis que en la pirámide tenemos un principio en España, que está en el artículo 93 de la Constitución, que es el de jerarquía normativa. Arriba está la Constitución, después las leyes orgánicas, las leyes, reglamentos, pero abajo de todo estaba aquí Chávez, que lo vimos antes, José Ramón Chávez, y él tiene un vídeo muy bueno en Internet, de YouTube, de 8 minutos. Yo se lo pongo mucho a los alumnos del grado de Dirección de Gestión Pública porque te enteras mucho. Y él en la parte de abajo hablaba de los actos administrativos, ¿no?, de la actuación administrativa. Pues en este caso tenemos una ley arriba, que es la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, y tenemos abajo una instrucción. La instrucción miente, porque dice, con buen criterio, no le podemos llamar exposición de motivos, porque ni preámbulo, porque esto no es un reglamento, pero en la introducción dice que yo me circunscribo al ámbito de mis competencias, ¿no?, y no afecto a, y esto va para mis órganos y unidades administrativas, dice, sin perjuicio de las competencias que corresponde a ejercer a otros organismos y más en concreto a la administración municipal. Es decir, dejo a salvo las competencias de la administración municipal. Y después dice también, esta instrucción no tiene efectos propios, es una norma jurídica de naturaleza reglamentaria. Vale, muy bien, pero si yo estoy en un concello y me viene un señoriño a pedir una licencia, yo me voy a la ley y digo, pues hace falta autorización. Me voy a la instrucción y digo, aquí dice lo contrario que la ley. ¿Qué hago? ¿Se lo mando? ¿No se lo mando? Porque esto, a ver, ya no solamente es el problema que tiene el funcionario, el empleado público, que, a ver, las leyes hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Porque es nuestro deber de todos, incluido vosotros como empleados públicos, que tenéis una labor fundamental, evitar el sufrimiento de la gente. Ya bastantes cornadas da la vida. Hay que intentar evitar el sufrimiento de la gente. No lo digo de coña, lo digo totalmente en serio. No podemos crear más problemas donde no los hay. Y para evitar problemas en este tema del derecho, que das un golpe a una piedra y te crecen enanos de 2 metros como Sabonis, hay que legislar bien. Entonces, aparte del problema del empleado público, que se tiene que ver en un brete que no sabe qué hacer, hay otro problema jurídico añadido, que es que en la propia Ley de Patrimonio Cultural hay un artículo, el 144.2, creo que es, ¿verdad? Porque
Sí, 144.4, que nos dice: no podrá presentarse la comunicación previa ni concederse licencias sin que se acredite el previo otorgamiento de las autorizaciones urbanísticas o sectoriales de otras administraciones públicas cuando fueran procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. Aunque no lo dijera, pero lo dice además. O sea, para más INRI, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. Ya ni siquiera tengo que saber que existe una pirámide normativa, que me he visto el vídeo de Chávez. No. Con leer el artículo sé que puedo tener un problema, porque me viene el vecino del señoriño, que lo odian a muerte, ya esto es un rollo siciliano de hace 3 generaciones, que se odian ahí entre ellos, entonces ha visto tal, lo voy a denunciar. Hombre, si realmente le has dado la licencia y era preceptiva la autorización, pues hay aquí un vicio, como mínima anulabilidad, que puede provocar que acabes con ese acto administrativo, esa autorización, que te lo tumben. Entonces, cuando hacemos la normativa, y aunque no sea normativa como propiamente la instrucción, hay que tener un poco de cuidado. El legislador tarde se da cuenta y en este anteproyecto ya mete un apartado de licencias en los que hace es un poco salvar esta instrucción, ¿no? Ya veremos después que efectivamente ya lo mete en la ley, ¿no? Bueno, con otra peculiaridad de la que ya hablaremos. Bueno, en relación con el tema simplemente del planeamiento, sí que quería también hablaros, bueno, que tengo por aquí, claro, aquí tengo un libro, tengo de todo, tengo catálogos urbanísticos, bueno, ya sabéis que la relación entre el planeamiento, en esa es verdad, ¿no?, entre el planeamiento urbanístico y el patrimonio cultural, sobre todo se lleva a cabo a través de una serie de figuras, ¿no?, de instrumentos que vienen no solamente en la propia Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, sino también lo tenemos pues, en la Ley de Ordenación del Territorio, en la propia ley urbanística, estos ya de manera instrumental, ¿no? Fundamentalmente nos tendremos que guiar por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Y una de las cosas fundamentales es la figura de los catálogos urbanísticos. Y de esto sí que quería hablar más que nada. Bueno, ha habido una modificación que ya es no es de ahora, en las que en su momento, a raíz del el texto refundido del 76 y el reglamento de planeamiento, ese no es mío, ¿no? Bueno, tenemos musiquita de fondo. Pues que esto es un poco de dormir, ¿eh? El artículo 86 del reglamento de planeamiento, que decía que estos catálogos, bueno, no lo decía, decía que, que tenían carácter complementario, como de hecho ha dicho la LOUGA y sigue diciendo ahora la nueva ley, pero lo que decía esa normativa, y de ahí sacaban que como que no tenía carácter normativo, ¿no? Entonces hubo ahí una serie de discusiones jurisprudenciales y todo esto. Y lo que tenemos ahora, estos catálogos vienen regulados, bueno, en la propia... Si veis, cogéis la Ley del Suelo de Galicia y el reglamento y ponéis, que ahora los alumnos lo hacen muy bien, yo, como soy así medio cenutrio, lo descubrí hace no demasiado tiempo, que metes ahí en el buscador del Google, el que sea, ¿no? Del Google, no, del Chrome, y buscas las palabras, ¿no? Ponéis catálogos y ya veis todas en el reglamento del Suelo de Galicia, que es enorme, todas las referencias que hay a los catálogos, ¿no? Pero ya en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia ya nos lo dice, ¿no? ¿Cuál es su objeto? ¿No? Pues lo sabéis ya, identificar los elementos con especiales valores y no sé qué. Pero, quiero decir, lo importante a estos efectos urbanísticos es que estos catálogos ya son tan normativos que son vinculantes para el planeamiento urbanístico. Y en caso de contradicción, va a prevalecer el catálogo. A ver, en temas de contradicción es difícil porque incluso para los jurídicos nos lo es. Después voy a hablar también del tema de las lagunas. Cuando haces una interpretación de una norma, a veces lo que para Isabel es una contradicción, para mí no lo es. Y lo digo porque, por ejemplo, hay unos criterios para resolver lo que le llamaba Villar Palasí las antinomias normativas, que es cuando dos leyes se contradicen, que son, entre otros, el principio de especialidad. Se aplica la ley especial en lugar de la ley general. Pero claro, antes de llegar a esto, hay que hacer una labor interpretativa para ver si realmente existe la interpretación, o sea, existe la contradicción o no. Y es una labor que no es fácil, que cada uno, a ver, como las huellas dactilares, cada uno tiene las suyas. Y es complicado. Y al final en estas cosas muchas veces tenemos que ir a un juez a que resuelva y que diga cómo es. Pero en todo caso la ley sí que lo dice. Carácter vinculante para el planeamiento. En caso de contradicción prevalece el catálogo. Se introdujo, no sé si, yo creo que lo dijiste, Isabel, el tema de qué pasa si se anula un plan. No lo vale. comenté.
Bueno, que podría anularse el plan en el supuesto de que no se incorporasen las prescripciones de patrimonio, pero si te refieres al mantenimiento de la condición de Vigo, claro. no, de eso no. Vale, porque en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, no sé si lo habréis visto, en el artículo 31.4, y después en la Ley de Medidas, en la que se hace eso del instrumento de ordenación provisional, la 2/2017, se establece qué es lo que pasa con un supuesto que no es nada excepcional, desgraciadamente, que es que cuando caiga un plan, ¿no? ¿Qué pasa con esos bienes catalogados? ¿Qué pasa con los BICs, ¿no? Y en el artículo 31.4, para los bienes catalogados, dice que salvo cuando la anulación, como decía antes Isabel, se derive de una causa de nulidad relacionada con las determinaciones del planeamiento en materia de patrimonio cultural o el propio catálogo urbanístico, en estos casos sí que llevaría la... Hombre, si yo tengo un pleito porque digo que eso no tiene valores, ¿no?, y me dan la razón, pues lo lógico es que me lo quiten, ¿no?, que no sigas teniendo esa protección, porque además lo hemos sometido al Estado de Derecho y han hablado los jueces y ya está. La separación de poderes, eso que tan mal entienden los políticos, ¿no? Están los jueces, entonces son los que controlan, según el artículo 106 de la Constitución, a la Administración. Vale. En la ley esta de medidas, lo que hicieron, se añadió a los bienes declarados de interés cultural, ¿no?, y se mantuvo la previsión anterior. No habla de la excepción, porque la han quitado. Estamos hablando de una ley posterior, ¿no? Pero claro, ahí entraríamos si realmente... Yo creo que habría que aplicar un poquito el sentido común. Si realmente, como decía antes, si a mí he tenido un pleito y me han descatalogado judicialmente, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, o quitándole la protección cultural, un bien, por mucho que caiga el plan, si me lo han quitado, me lo han quitado. Es decir, si mi pleito era de eso, y si no, si mi pleito no era de eso, por mucho que caiga el plan, la protección sigue estando. Vosotros ya no os hace falta, pero bueno, tú coges la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Es decir, la potestad de la Xunta es toda. Me refiero que si alguien tiene la tentación de hacer alguna cafrada, la intervención es total. No solamente para cuando ya están catalogados, también es de interés cultural. En la disposición, no sé ahora cuál es, la disposición adicional o una de las transitorias. A ver, que tengo aquí la Biblia. Aquí tenemos, ¿no? En la disposición adicional 11ª, ¿no?, la suspensión de obras o cualquier atención que suponga la demolición o destrucción total o parcial de bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia no catalogados o declarados de interés cultural. Es decir, cuidado. Vosotros, los que estáis en primera línea en los concellos, podéis asesorar, entre comillas, ¿no?, si os preguntan. Si no preguntan nada, ¿no?, supongo que no os querréis meter en camisas de 12 varas, ¿no? Pero cuidado, porque la Xunta está ahí detrás y tiene unas facultades en la ley tremendas. Es decir, no hace falta que un bien esté catalogado. Si tiene unos valores susceptibles de proteger, te pueden venir, te pueden parar. Ya no nos vamos a lo que decía antes Dolores, que son también facultades, bueno, que tienen su sentido, ¿no? Cuando estamos hablando de un bien de interés cultural, es una cosa que hay que proteger de verdad y no podemos andar con tonterías. El problema no es tanto que no se puedan hacer determinadas cosas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema jurídico cada vez más y en la sociedad es que el problema no es que pongan determinadas prescripciones, limitaciones o lo que sea, que en este caso, yo creo que los que estamos en esta sala, si no todos, el 99%, pues siempre hay algún rarito, ¿no? Nos podríamos pensar que el patrimonio cultural hay que protegerlo. Lo que ya no tiene sentido, por eso digo donde puede estar el error, es que muchas veces se protege y no se paga, ¿no? Decía Jariu, el francés, claro, sí, vale, que haga el Estado, pero en su caso que pague. Responsabilidad patrimonial, artículo, ¿no?, de la Constitución, que se incorporó. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, ¿no?, lo que ha pasado en España en la época de Franco, como no teníamos Constitución, pero tuvimos unos administrativistas, bueno, unos fenómenos. Hicieron leyes que algunas están vigentes, ¿no?, como la ley de expropiación forzosa, y otras están semivigentes, porque la ley de procedimiento administrativo o la ley de la jurisdicción son las mismas. ¿Y qué ha pasado? Decía Luis Arroyo, profesor, que realmente casi se ha constitucionalizado el derecho administrativo previo, porque era muy bueno. Y entre ellos una cosa que aparte están, creo que en todas las constituciones, en el artículo 33.3, que es el tema de la responsabilidad patrimonial. Y esto tiene sentido, porque os lo digo, porque una sentencia que os quería comentar en relación con el tema de los catálogos establece, sabéis que en la ley en el texto refundido de la ley de suelo, ya la ley de valoraciones también viene regulado, en virtud de la competencia que tiene el Estado, vienen regulado las valoraciones y vienen regulado las indemnizaciones, ¿no?, en materia de responsabilidad patrimonial.
Y una de ellas es las vinculaciones singulares. Si yo tengo un edificio que por sus valores hay que proteger, y el plan así lo considera, que hablábamos antes, porque decía Isabel, tenemos varias formas de acabar con un bien como catalogado. Una de las formas, que es por lo que eso se incorpora a los catálogos al planeamiento urbanístico, es mediante la inclusión de los bienes en el catálogo. En el catálogo que se aprueba, como os decía antes, al mismo tiempo que el planeamiento y que al final, de alguna manera, hacen un todo, ¿no? Bueno, cuando yo decido como administración, de manera motivada, es muy importante la motivación en derecho administrativo. Porque, a ver, no nos olvidemos y no os olvidéis, técnicos, de que vosotros estáis en un organismo que hablan un lenguaje. Estas máquinas hablan un lenguaje que yo no entiendo. La programación, aquella era COBOL, no sé cómo le llamaban, ¿no? Pero vosotros habláis con un lenguaje que se llama procedimiento administrativo. Y es así, es un instrumento. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, porque es que la ley de procedimiento administrativo habla de los actos que deben de ser motivados. Pero un poco más allá, no solamente porque lo diga la ley de procedimiento administrativo. Hombre, porque es que somos ciudadanos, tenemos derecho a saber. Hay un ejemplo, hace no muchos, creo que fue un par de meses, murió don Jesús González Pérez, que era uno de estos administrativistas famosos que os decía, y tiene en sus comentarios a la ley de procedimiento administrativo, tiene una anécdota muy buena, que pone como ejemplo de la mala motivación a la pragmática sanción de expulsión de los jesuitas por Carlos III de los reinos de España. Entonces, tú lees la sanción, la metéis en Wikipedia, le dais y lo veis, ¿no? Y entonces empieza a soltar el rollo floripondio que hacían antes, pero cuando vas a la chicha, dice que en realidad los expulsa por las razones que se reservan su real ánimo. Claro. Entonces, como yo creo firmemente que ya no somos súbditos, sino que somos ciudadanos, y tenemos que decirlo y creérnoslo, y tenemos que creérnoslo, que también eso se lo digo muchas veces a los empleados públicos, hay que tener en cuenta que yo estoy de este lado de la mesa, como empleado público, como sea, y tengo enfrente a ciudadano, ¿vale? Y aquí yo soy el jefe, soy el que manda, ¿vale? Pero cuando salgo por la puerta, soy tan ciudadano como el que más, Es más, dentro de la administración, si tengo un problema con mi administración, un problema de tipo laboral, aunque sea funcionario, pero la jurisdicción será competente, la contenciosa, pero es un problema laboral, al final soy ciudadano, Entonces, las cosas que nos valen para todos. Entonces, como yo creo que sí que debo de saber cuáles son las razones, es necesario motivarlo. Si yo me incluye un bien, porque tiene unos valores, explícalo, hombre, que no te cuesta nada. Porque probablemente los tenga, o sea, no se te habrá ocurrido a ti porque sí. Y esto no es una cosa que también solo diga lo que es la ley de procedimiento administrativo, sino que lo decía el propio Supremo. Yo tengo aquí una sentencia de 20 de febrero del 2015 que dice: la inclusión de un bien en el catálogo es algo que ciertamente no podría justificarse en una mera frase, como hemos tenido ocasión de indicar alguna vez con nuestra sentencia de 26 de febrero del 2003. Bien, en el tema de la responsabilidad patrimonial de lo que se hablaba antes, vinculaciones singulares, por inclusión, limitación del bien en el catálogo. Hay también una sentencia bastante reciente que supone un cambio de paradigma, que es del 22 de noviembre del 2018, el recurso de casación 3719 del 2017. Y supone un cambio de paradigma porque primero, como comentaba, hay una guía jurídica de Wolters Kluwer que lo explica muy bien, que dice, primero os leo que dice la sentencia, una frasecita, que dice: señala que existe dicha vinculación singular indemnizable, es decir, que me la tienen que pagar, cuando el propietario de la edificación catalogada no pueda materializar la edificabilidad que pueden materializar los propietarios de las edificaciones del entorno. Y que además esa menor edificabilidad no sea susceptible de distribución equitativa. Es decir, como os decía, esta guía lo resume muy bien porque dice, cambia el concepto dinámico al concepto estático. No es lo del tema de la valoración dinámica y todo esto. Es simplemente que en lugar de comparar en el nuevo plan, ¿no? A mí la vinculación me viene, imaginaos, se aprueba ayer un plan y me vinculan porque no puedo hacer determinadas cosas, no puedo hacer la edificabilidad que realmente tendría que hacer. Hasta ahora se decía, tengo que compararlo con lo que me daba el plan anterior.
para ver si realmente tengo o no tengo derecho a indemnización, ¿no? Es lo que le llamaban esa vinculación o ese concepto dinámico, ¿no? Sin embargo, lo que viene a decir esta sentencia es que no. O sea, lo de antes no me vale para nada. Usted compárese con los que tiene alrededor. El estático, con lo que tiene, con este plan nuevo que me acaba de venir. Y es ahí donde tengo que ver si hay vinculación singular o no, ¿no? Y a mayores dice también una cosa, que es una de las cosas que también está mal regulada, sigue estando mal regulado en la ley de procedimiento administrativo, que en este caso, como sabéis que están divididas, ¿no? Está ahí la ley 39, pero también está la ley 40, el régimen jurídico del sector público, donde, por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial, el sancionador, pues se regula ahí una parte, otra parte, lo que es el propio procedimiento, en la ley 39. Pues en el artículo 33 se habla, en el primer apartado, cuando haya un convenio entre dos administraciones, ¿no? Si hay un daño indemnizable, pues ya responden de manera solidaria y después el reparto se lo hacen en función de ese convenio que tengan, ese acuerdo, ¿no? En el apartado 2 dice, ¿qué pasa? Por ejemplo, en procedimientos como estos, ¿no? Los de planeamiento, que suelen ser procedimientos bifásicos, en que intervienen dos administraciones, pero no hay muchas veces ni un convenio firmado, es decir, cada uno en función de sus competencias se hace y punto. Pues en estos casos el problema lo tiene el administrado, porque muchas veces tiene que peregrinar, no sabe, imaginaos, el señor de turno, la señoriña, no sabe a quién tiene que reclamar, reclamas a uno, a ver, si se le ha producido un daño, lo normal es que estuviera regulado del mismo modo. Es decir, yo reclamo, después que entre las administraciones determinen realmente quién es el responsable, ¿no? A pagar. Sería lo lógico, a dar la audiencia y todo esto. Pero bueno, estaba mal regulado. Pero no quería hablar de esto. Simplemente quería introducirlo porque en esta sentencia dice a mayores que partiendo del dato de que los planes urbanísticos son aprobados normalmente por dos administraciones distintas, municipio y comunidad autónoma, la regla general es la de establecer la responsabilidad concurrente de ambas mediante el criterio de la solidaridad. Esto está resuelto en función del artículo que había antes, que era el 140 de la ley 30/92, pero en ese sentido sería lo mismo. Bueno, esta es la otra sentencia que os quería decir. Simplemente sabéis, los planes especiales de protección vienen regulados en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, pero también en la Ley del Suelo de Galicia, 179 del reglamento, artículos 100, bueno, una serie de cuestiones. Hablaste antes, Isabel, es que estaba allí con las notas, sobre qué pasa mientras que nos aprueba definitivamente el plan, ¿o no lo metiste esta vez? No. Bueno, lo sabéis, ¿no? Si nos aprueba, mientras nos aprueba, ¿no? Tengo que pedir autorización a patrimonio. Y una vez que se apruebe definitivamente este plan... Sí, plan especial, pues entonces es cuando yo estoy habilitado, excepto en estos casos, las excepciones, en eso sí que me acuerdo que nos dijo Isabel, ¿no? Una cosa que también es importante recordar, porque aquí yo creo que con todo este lío de los medios de comunicación, las redes sociales, no sé, yo es que al final no sabes ni dónde estás, y hay que ir recordando los conceptos continuamente, como decía Manquiña, ¿no? Aquí en Airbag, ¿no? El concepto es el concepto. Pero es que esa frase, a ver, no es ninguna coña, lo digo otra vez, esa frase es un compendio de sabiduría. Y además hay que repetir los conceptos continuamente, porque es la única manera entre la nube de disposiciones que tenemos, normas, no sé qué, de aclararnos un poco. Si no es imposible, estamos aquí volando sobre la nada. Y una de las cosas que también quería aclarar, que es, ya lo decía aquí, una sentencia de Andalucía, Granada, del 3 de diciembre del 2012, que es que el hecho de que hayas aprobado el plan especial como ayuntamiento, eso no impide que la Consellería te venga a controlar. Oye, si estás haciendo algo que no se ha ajustado a derecho, en base además a eso que os decía antes. Es decir, la Consellería tiene competencia para actuar cuando se trata de bienes catalogados, bienes de interés cultural, o incluso no siéndolos, cuando hay materias susceptibles de protección y que se esté produciendo una demolición total o parcial. O sea, tiene una competencia muy amplia, ¿no? ¿Qué pasa si al final no cumple parte de esto? Pues en este caso, cuando un concello incumple reiteradamente, en la propia Ley de Patrimonio Cultural de Galicia viene estipulado como una infracción grave. Bueno, aparte de los planes especiales de protección, bueno, que regulaba, ya lo contó antes Isabel, los conjuntos históricos, una serie de cuestiones, tenemos para regular los paisajes culturales y territorios históricos en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia los instrumentos específicos de ordenación del territorio, ¿no?
que dice que después se desarrollarán en función, ya verán, realmente no concreta mucho, y el criterio es muy parecido que con el tema de los planes especiales. Mientras no se aprueba intervención de patrimonio, cuando se aprueba, pues directamente el Concello, con esas excepciones que se reproducen unas y otras, ¿no? Pero aquí, a diferencia del anterior, el incumplimiento reiterado no solamente supone una infracción por parte del Concello, sino que incluso que la Consellería puede recuperar la competencia y que las autorizaciones pasen a ser del Concello, ¿no? Bueno, en el tema de los caminos de Santiago no nos metemos mucho, aunque la ponencia se llamaba, y me da pena, con el tema del plan territorial integrado. Bueno, simplemente quería decir alguna cosa que sí que tiene importancia. Bueno, primera, que el plan territorial integrado no ha sido aprobado, que tampoco es novedad, porque en las directrices de ordenación del territorio venían que se iba a hacer un plan especial, en la ley anterior, en la de los caminos de Santiago, que se iba a hacer también otro plan especial, y daban todos el plazo de 2 años, ¿no? Hombre, yo entiendo que es complicado hacer un plan territorial integrado, que efectivamente lo primero es delimitar los ámbitos, ¿no? Hay bastantes decretos de delimitación, años 2013, 2012, bueno, las entradas en Santiago, los diferentes caminos y todo esto, y sí que ha resuelto una cosa, esta Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que no hacía, está colgado, si queréis verlo, en la GAP, la jornada anterior, y en esa hay en la parte de los PowerPoints, aparte del de Isabel, que está muy bien, el de Dolores también, hay uno de Pillado, que habla del Camino de Santiago con la ley anterior, ¿no? Lo que era la ley del año 96. La ponencia de un congreso sobre el Camino de Santiago del año 2010. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues está muy bien, porque además ahí ve, entre las dudas que se plantean es qué pasa con aquellos que aún no han sido delimitados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y lo que hace ahora en la disposición transitoria sexta de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, bueno, hablo de ahora, pues del 2016, pero vamos a hablarlo de ahora porque aparte es el vigente, sí que hay una protección de las rutas de los caminos de Santiago que no cuenten con una delimitación definitiva, ¿no? Lo cual es absolutamente razonable, ¿no? Porque estos caminos de Santiago, estos territorios históricos, pues efectivamente tenemos el camino francés, que ya la vi con esa resolución del año 92, el tema del camino que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, que es el camino, el primitivo, ¿no? El interior. Sí, porque también se produce, con el que también se produce un efecto importante que supongo que recalcarás, que es que modifica el plan, que el plan no vale en ese punto. Es decir, cuando se produce un elemento que es nuevo respecto al planeamiento que está aprobado, como sería la declaración supranacional de un bien, ese planeamiento ahí no vale. Es que, de hecho, lo pone en general con todo, dice en otra parte de la ley. El planeamiento urbanístico deberá adaptarse a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia cuando se revise o cuando concurra circunstancias objetivas en el ayuntamiento afectado que lo aconsejasen. Y dice, tales como, en materia normativa, es que no es una numeración, entiendo yo, no es una numeración exhaustiva, ¿vale? Está diciendo que, por ejemplo... Que nos toca determinarlo. Claro, pero ahí es donde realmente te da la opción de oye, que tienes que cumplir. Aparte, a ver, fuera rollos, es más sencillo. Si yo sé que hay una declaración de determinada cosa, tengo que fijarme en eso, por la cuenta que me trae. No vaya a ser que me imputen. Así de sencillo. Vale. Es más fácil. O sea, no voy a hacerme el avión, porque no me conviene. Aunque solo sea por propio egoísmo, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Que creo que sí que son interesantes para decir en materia de templamiento sin cansaros mucho. Bueno, el tema del plan básico autonómico, simplemente, ahí es donde no quería hablar de simplemente una tontería. Sabéis que ha derogado las normas complementarias, la del año 91, no las normas municipales, sino aquellas subsidiarias de planeamiento del año 91 en las provincias de A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, y lo que sí, que sabéis también, es que es de aplicación directa a aquellos concellos, ¿no?, que no tengan plan general, y en los otros, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice la ley? Dice que tiene carácter complementario, o sea, será de aplicación, aparte lo explicita así el reglamento también, para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal vigente. Entonces, aquí es un poco ligado a lo que os decía antes de la interpretación. ¿Cuándo existe una laguna? Jurídicamente, que sois la mayoría técnicos, existe una laguna cuando nuestro ordenamiento jurídico no regula una cosa, ¿no? Entonces tengo que pensar de la posibilidad de aplicar algo que está regulado de manera análoga, más o menos, ¿no? Pero claro, aquí también hay mucho peligro. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló el tema del estadio nuevo del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, entre una de las razones que utilizó el tribunal es decir que no había informe de género. Y el problema es que la ley autonómica madrileña
y su reglamento no establecen la necesidad del informe de género. Puede que esté mal, yo ahí ya no me meto, ¿vale? Pero no lo establece. Y lo que hace el tribunal es hacer una reviravolta y dice, como esto lo aprueba al final la autonomía, esto es un reglamento autonómico y por lo tanto, como está regulado, aplico la ley estatal. Y decía, por ejemplo, el profesor Blasco Caballero, en una entrada muy buena que tiene en su blog, dice, hombre, esto no se puede hacer, porque hay laguna. O sea, si competencialmente la Comunidad Autónoma de Madrid decide no introducir esto, tú tienes que resolver como tribunal conforme a la normativa que está vigente. Y no te puedes inventar una laguna donde no existe, no está regulado. No puedes coger y mezclar ordenamientos. Con lo cual el tema, a ver, no es tan sencillo a la hora de interpretar qué es lo que se aplica o lo que no. No solamente porque seáis técnicos podáis tener mayor dificultad como tenemos nosotros para entender los conceptos técnicos, ¿no? Sino simplemente porque la labor interpretativa a la hora de aplicar es una labor compleja. Dice que los seres humanos somos simples por aquí, somos complejos, ¿vale? Y a la hora de interpretar cada uno tiene su manera de verlo, ¿no? Bien, voy acabando con este tema para ya meterme con lo otro. Simplemente también quería decir otra cosa, las famosas normas de aplicación directa. Las dichosas normas de aplicación directa siguen estando en la ley. De hecho, incluso en este anteproyecto, ¿no?, de la ley de rehabilitación, hay unas que las introduce directamente y que le llama igual que las urbanísticas, normas de aplicación directa. Normas de aplicación directa ya venían en el texto refundido del año 76 y se decía, ¿no?, que realmente eran de obligación, ¿no?, eran obligatorias, hubiese o no hubiese planeamiento. Esto se introduce en el artículo 91 de la Ley del Suelo de Galicia y en el 216 de nuestro reglamento, y viene a decir lo mismo. Vincularán a todos los instrumentos de planeamiento urbanístico y a las administraciones públicas que deberán atenerse a las mismas al conceder o denegar licencias y al ejercer sus competencias urbanísticas, exista o no planeamiento aplicable. Así como los particulares, obviamente, es que la promuevan, ¿no? A ver, tienen una importancia fundamental en el patrimonio cultural porque tú vas a ver la ley urbanística y el reglamento, y uno de los conceptos que establece como norma de aplicación directa es que el uso del suelo y urbanización y edificación deben adaptarse a las características naturales y culturales de su entorno, así como respetar los valores que las construcciones en lugares inmediatos a un edificio, un conjunto de edificios de carácter histórico tradicional, deberán armonizar con él y ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante. ¿Cómo pone el reglamento, ¿no?, de la Ley del Suelo de Galicia? ¿Cómo hago, ¿no?, para introducirlo? La manera natural en la que se introducen estas determinaciones, estas normas de aplicación directa, es o bien a través de los instrumentos de planeamiento o bien a la hora de imponerlo como condiciones en las licencias. Esta segunda parte yo, cuando lo leí, no me gustó nada porque, a ver, yo como ciudadano quiero pedir una licencia y si no está en el plan, o sea, de repente se te ocurre, ¿no? Pero es cierto que el reglamento lo habilita. Dice, lo puedo hacer, introducir a través del planeamiento o bien a través de condiciones que imponga en los títulos habilitantes, ¿no? Vale, lo pone así. Digo que esta es la manera natural, pero no es la única. No es la única. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que, aunque el plan no lo articule o en la licencia no se lo pida, que realmente, si hay una construcción que yo autorizo y no cumple, incluso contradiciéndose con el propio plan. Decía esta sentencia del Supremo del año 2000, 18 de abril del año 2000, son normas de inexcusable observancia, tanto en defecto de planeamiento como en el supuesto de existencia de este y contradicción con el mismo. Su aplicación es directa, es decir, no precisa de desarrollo por otra disposición o acto, de tal modo que a cualquier disposición o acto administrativo, licencia, permiso, etcétera, que estuviese en contradicción con estos artículos, aunque se ajustasen al planeamiento, sería anulable. Cuidado, cuidado. A mí personalmente esto no me gusta. Con todas las legislaciones que tenemos hoy en día, reglamentos, de todo, directrices, o sea, es que das una patada y te sale una norma. O sea, con todas esas normas no nos llega. Aún encima vamos a tener que tener una cobertura. Pues sí, la tenemos. Es lo que hay. Mientras no lo cambiemos, es lo que hay. Así que, cuidado. Por eso también hablaba de esos valores culturales, los tengo que proteger sí o sí, me guste o no me guste, porque si no me lo pueden acabar tumbando, ¿no? Bien, entramos ya, mucho rollo de introductorio, pero entramos ya en lo que serían las modificaciones, ¿no?, de la futura ley de rehabilitación. Y aquí, a ver, vamos a hablar primero de lo negativo,
para dejar el buen sabor de boca a lo después en este tema de la calidad normativa. Lo negativo de la calidad normativa. A ver, yo cuando hago una norma, bueno, aquí viene una sentencia, que también esto tiene traca. En el año 2018 sale la sentencia del Constitucional 52/2018, que dice que la parte de la Ley de Procedimiento Administrativo que regulaba lo que le llaman Smart Regulation, Better Regulation, una serie de obligaciones, ¿no?, a la hora de hacer una ley, pues hay una parte que directamente dice el Constitucional que no es acorde a la Constitución, porque tú, mediante una ley del Parlamento, es una ley de las Cortes Generales, una ley estatal, no puedes imponer obligaciones normativas a las comunidades autónomas, que son las únicas que pueden hacerlo, ¿vale? Entonces nos encontramos que ha caído esa obligación para las comunidades autónomas y se deja un poco al albur que cada comunidad autónoma, a la hora de elaborar sus leyes, ponga esas normas de calidad normativa, normas absolutamente fundamentales. Muchas de las cosas que hoy en día vemos en los periódicos, como puede ser la desgraciada sentencia esta de la manada y todo esto, tiene su fundamento, por ejemplo, en una mala regulación del Código Penal. Para mí, yo no soy penalista, con lo cual puedo aquí hablar por hablar, pero yo creo que no está bien escrito. El tema de tanta discusión sobre si existe delito de rebelión, todo este tema con el procés de Cataluña, ¿no? Pues es que igual no encaja en ese punto. Y si no encaja en ese punto no tiene ningún tipo de pena. ¿Debería de tenerla, sí o no? El derecho penal hay que tener cuidado, como el derecho sancionado administrativo. Si no encaja exactamente en el tipo, en lo que allí me dicen, no es sanción, no es pena, ¿vale? No es delito. Entonces no me pueden aplicar la sanción o pena, no hay infracción, no hay delito, ¿vale? ¿Y por qué hablo de esto? Porque tú lees ahora el anteproyecto este de la ley de rehabilitación y como hacemos todos, vas a ver y tal, adelante, atrás, y te vas a las disposiciones adicionales. Dice, mira, aparece aquí, la Ley de Patrimonio Cultural. Y dice, esta ley modifica la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ¿no?, en 3 artículos, ¿no? Y dice, en el 65, por ejemplo, dice, cuando tenemos un plan especial de esos de protección aprobado, ahora lo que establece es que no necesita convenio, un concello para poder dar las licencias, ¿no?, cuando estamos hablando de bienes catalogados. Y también hay una modificación a efectos de introducir en infracciones leves y graves, cuando estamos hablando de pintadas e incisiones, por ejemplo, en leves en entornos, graves en bico catalogados, y también cuando hablamos que no venía en la ley realmente, venía una infracción grave cuando provoques un daño con una intervención, ¿no?, que hubieras hecho sin autorización. En la ley actual es sancionado como infracción grave, pero solamente cuando se produzca un daño. ¿Qué hace esta ley nueva? Introduce como infracción leve el hecho de, aunque no exista ese daño, que hayas autorizado eso sin esa autorización, ¿no? Cualquier ley para modificar la ley de patrimonio cultural, sí, que tenga relación con el contenido de la norma. Bueno, pero esto, Isabel, son modificaciones explícitas, que tú puedes estar de acuerdo o no, que hablaba antes de las reglas del juego. Las reglas del juego son las que hay. Mal que bien, nosotros votamos a unos políticos que son los que la hacen. primera sí guarda relación con lo que es lo Claro. de la norma, pero las 2 segundas, que hacen de las infracciones, pues no guardan mucha relación con la ley de rehabilitación de reforma. Pero bueno, No. se ha aprovechado ahí para hacer modificaciones. Efectivamente, en eso tienes razón, ¿no? Pero a lo que quería ir es que en realidad la ley esta, el anteproyecto, como todas, nos mienten como bellacos. Nos mienten, porque es mentira. Mentira. O sea, la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia no se modifica solamente en estos 3 artículos. O sea, esta ley le mete una reviravolta interesante. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, hablaba antes de que efectivamente ha habido esa sentencia, pero aquí en Galicia contamos con la suerte de tener desde el año 2013, en la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico, se incluyeron unas normas de calidad normativa, ¿no? Esto de la calidad normativa ya venía en la Ley de Economía Sostenible, entonces se introdujo aquí autonómicamente en el año 2013. Entonces, los artículos 37 y 36 viene que en todas las iniciativas normativas se justificará la adecuación de las mismas a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Establece la obligación de aprobar unas directrices técnicas para hacer normas, es decir, ¿cómo tengo que hacer normas? Que está bien, porque si no, al final aquí cada uno lo hace de una manera. Y hay una resolución que es de 5 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Asesoría Jurídica General por la que ordenan publicar, ¿no?, estas instrucciones, ¿no?, las directrices de técnica normativa. Entonces, las directrices de técnica normativa tenemos que deben de cumplir o deben de ser homogéneas, ¿no?
¿Y cómo interpreta la homogeneidad estas directrices? Dice, debe observarse también en relación con otras disposiciones normativas. En este sentido, es necesario evitar la producción en un mismo ámbito de solapamientos y contradicciones. La creación normativa requiere un proceso reflexivo en el que deben de ponderar todos los elementos que inciden en la materia o con toda la norma proyectada, lo que no resulta compatible con actuaciones que provoquen retrocesos, vacíos normativos o incluso desestructuraciones normativas que fragmenten el marco normativo en múltiples normas reguladoras de situaciones idénticas o convergentes. Vale. Lo primero que hay que hacer es, si yo con esta ley estoy modificando la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia en más sitios, es ponerlo. Segundo, otra de las cosas, yo creo que apuntabas antes algo, ¿no? Tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 10, la posibilidad, no está previsto el decreto ley, esto que le gusta tanto al gobierno saliente, que son los reales decretos leyes, leyes en comunidades autónomas como Cataluña tienen también el decreto ley autonómico, aquí no lo tenemos, pero sí que tenemos el decreto legislativo, que es los textos refundidos estos que conocéis, el del 92, el del 76, el del 2015, el del 2008, todos estos son decretos legislativos, que lo que hacen es una de las formas por las que el Parlamento, el Poder Legislativo, autoriza al Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, para refundir normas, ¿no? Porque si no, después cuando vayamos a enfrentarnos, ¿no?, a algún caso real, no sé dónde está. Ya aún hoy en día es bastante complicado, porque se utilizan a veces, como decía ahora Isabel, claro, tiene mucho que ver, ¿no?, que en la ley esta de rehabilitación y tal, que pueda meter una infracción grave, bueno, igual sí, ¿no?, pero a veces no tienen nada que ver. Estamos hablando de la ley del pepino verde de Murcia y meten una cosa de procedimiento administrativo. Entonces, claro, para buscarlo para ti es complicado. O sea, no estáis solos en esto, ¿eh? No os pasa a vosotros solos. Nosotros que operamos con las normas todos los días, sufrimos mucho por la mala calidad normativa. Sufrimos todos. Yo tengo una idea, pero estoy equivocado, que uno de los graves problemas que debería estar en esos 10 que preocupa a los ciudadanos es la mala calidad normativa. Porque la mala calidad normativa, o sea, lo que incide claramente es en la eficiencia, en la eficacia de todos, de los que están en la administración y los que estamos fuera. Si tenemos buenas normas, tenemos un buen punto de partida. Es condición necesaria, pero no suficiente, pero tenemos que tenerlas. Vale. 15 minutos. Bueno, express. ¿Qué cosas, por ejemplo, una de las cosas que modifica la ley esta, el anteproyecto? Introduce lo que le llama unas normas de aplicación directa y dice: edificios dentro del ámbito territorial de bienes, ¿no?, del artículo 10 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que son los bienes inmuebles, ¿no?, que se protegen, en los entornos de protección y las zonas de amortiguamiento, dice en esos, ¿no?, prevalecen estas normas de aplicación directa, también en aquellos otros que tienen obligación legal de redactar un plan especial de protección de patrimonio cultural esté o no aprobado, prevalecen estas normas de aplicación directa sobre planes generales, plan básico autonómico, planes de desarrollo y catálogos aprobados antes de que entre en vigor la ley. Se está tramitando, si esto se confirma tal y como está en la ley, pues todos estos planes generales, planes básicos, planes de desarrollo, planes o catálogos quedarán desactualizados, porque estas normas de aplicación directa se aplican preferentemente sobre eso. ¿Sí? Después, todos los concellos que tengan, ¿no?, o sea, sin catálogo de protección adaptado a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, según la disposición transitoria primera, dice que tiene que haber una resolución de Dirección General de Patrimonio para homogeneizar lo que son los niveles de protección. Porque claro, no estará adaptado, pues yo puedo interpretar lo que hablaba antes de la interpretación, que esto encaja aquí o encaja allá. Bueno, pues obliga a la Dirección General de Patrimonio, como en criterio, a hacer esa homogeneización, ¿no? Y después empieza a hablar, edificios de nivel de protección ambiental o similar. Se permite cualquier actuación interior, siempre que respete la imagen exterior. Esto no lo entiendo mucho, porque si interior respeta la imagen exterior, bueno, podría ser poner dentro alguna foto de estas raras o yo qué sé. Posición de forjados, excepto que la altura entre forjados sea inferior a 2,40, y la estructura del parcelario original. Eso hay que mantenerlo. Si mantengo todo esto, yo puedo hacer cualquier actuación interior en edificios con niveles de protección ambiental o similar. ¿Qué puedo hacer también? Demoliciones, reformas de fachadas o elementos visibles de la vía pública, siempre que el proyecto contemple, bueno, la adecuada restauración, la fiel reconstrucción, bueno, estas cosas que se dicen, y que no afecten ni a fachadas ni a elementos singulares que realmente hubieran sido el objeto de la protección. Sentido común también. Puedo hacer esas determinadas cosas, pero que no afecte a los elementos que realmente hay que proteger. Estos con los de nivel ambiental. Con los de nivel estructural o similar,
En principio, se aplica el mismo criterio, o sea, esto que os acabo de contar, para los del nivel ambiental, siempre que no afecte igualmente a los elementos o características singulares, ¿no?, protegidos, y no entren en contradicción con estos, ¿no? Y además, se permiten vaciados parciales si no afectan también a los elementos que justificaron la protección, e incluso vaciados totales si los elementos realmente a proteger son solamente o están solamente en la fachada. Yo puedo tirarlo de dentro, ¿no?, porque eso no tiene ningún valor, y puedo hacerlo directamente. Estamos hablando de las actuaciones que pueden ser autorizadas. Aún no hemos visto por quién, ¿vale? Y después también introduce unas cosas que yo creo que están... A ver, una cosa que no dije antes, con el tema este del tiempo, que creo que es necesario decirlo, es que la ley se basa en una cosa con la que yo en principio estoy de acuerdo, que es que no podemos proteger las cosas como si fuéramos niños probeta, ¿no?, en medio de cápsulas. Para proteger algo hay que vivirlo. Para proteger un centro histórico hay que llenarlo de gente, no solamente de turistas, ¿vale? Si no hay gente viviendo, no hay actividades, no hay locales, por mucho que quieras protegerlo, se va a caer todo en pedazos. Entonces, esa idea es realmente desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no es volver al buen salvaje, al verde, no. Es recuperarlo. Otra cosa es cómo se haga. Hablábamos antes en la comida. Yo creo que se va a hacer bien. Yo creo que se va a hacer bien, soy optimista. Y lo que no se haga bien se irá corrigiendo. Porque pese a la idea generalizada, vamos avanzando como sociedad. Aunque hay tantas cafradas, vamos avanzando. Los derechos humanos hoy en día no son lo que eran hace 40 años. Y cada vez va más. ¿Qué pasa? Que, bueno, a ver, las cosas que van mal ya lo sabemos todos. No es el objeto y se me acaba el tiempo, ¿vale? En el parcelario, en edificios con protección ambiental o estructural. ¿Por qué decía esto? Porque realmente se establecen como unas excepciones, unas cosas que se pueden hacer que son de absoluto sentido común. Dice, pueden utilizar conjuntamente portales o núcleos de comunicación como máximo de 3 edificios. Vale. Regularizar parcelas si estaban ya distorsionadas tipológicamente antes. ¿Qué puedes? Agregar parcelas si es necesario para resolver lo que accesibilidad, normas de habitabilidad de Galicia, que tenga al menos 3 estancias, un salón y 2 dormitorios, y cumplir el código técnico, aunque admite soluciones innovadoras, ¿no?, alternativas. Unir locales en planta baja de varios edificios, siempre que mantengas lo que es la estructura parcelaria del ámbito, o proyectos de conjuntos, ¿no?, proyectos de edificios conjuntos que agrupen superficies no ocupadas, ¿no?, por los propios edificios como espacios comunes, y permite además ocupar el patio de Rueiro para ascensor siempre que no afecte a elementos protegidos o la habitabilidad de las viviendas. Entonces, estas normas van por un lado. Después, las licencias directas del Concello, ¿qué dice? Que se podrán permitir intervenciones en bienes catalogados con protección estructural, ambiental o similar en el interior, carpinterías exteriores, acabados de fachada y cambios de cubierta siempre que no afecten a valores elementos protegidos. Con esto, muchas de las cosas de la instrucción ya se introducen aquí. Hay una cosa que no sé si, bueno, pero como no tenemos tiempo, pues habrá que, como siempre, cuando entre en vigor esto, ir al detalle a ver si realmente, que yo, lo que tendría que hacer, yo si estuviera en la Consejería de Cultura, es cargarme la instrucción, porque se supone que yo aquí ya estoy metiendo lo que quiero. Ya. Bien, ¿qué otras cosas también en licencias directas? Actuaciones puntuales de mantenimiento, que esto es absolutamente razonable, ¿no? La instrucción en esto es razonable. Si yo no digo que la mayoría o la práctica totalidad de las cosas que diga la instrucción estén mal, porque están bien, pero no es el instrumento adecuado para regularlo. La ley, lo mejor sería que fuera la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, no otra ley. Pero, por lo menos hagámoslo con ley y aquí se está haciendo. Pero aquí circunscribe mucho. A ver, los conceptos jurídicos indeterminados, cuando tenemos que interpretar un concepto jurídico indeterminado, mal. Cuantos más tengamos, peor. Porque lo que le parece bien a Pepito, a Manolita le parece fatal. Y dice, de muy escasa entidad técnica y constructiva, alcance muy concreto y parcial, justificada por deterioro de materiales. Bueno, eso bien. Requieran rápida ejecución por amenaza de conservación o apreciación, y siempre que mantengan o respeten materiales o sistemas constructivos originales. Hasta ahí bien. A mayores que introduce también un modelo de plan especial de protección, que simplemente dice, bueno, habrá que cumplir una serie de criterios unificadores que vienen en el artículo 45, pero que se fijará reglamentariamente. Bien, la necesidad de esta ley es fundamental, ¿por qué? Porque os hablaba antes de una ley, de una sentencia, la 143/2017, que se cargó parte del texto refundido y dijo, mira, es que usted no es competente. Entonces, era necesaria que Galicia aprobara una ley de estos, en primer lugar por esto. Pues otra cosa, los conceptos, aunque se establecía en el texto refundido
la referencia a regeneración y renovación urbana, rehabilitación y tal, lo que va haciendo, introduciendo esta ley, es una serie de conceptos que los vas desgregando, que está muy bien, porque a todos los operadores que nos movemos en este campo del urbanismo, rehabilitación y todo esto, nos viene bien, para saber de lo que estamos hablando. Se establecen con carácter general los deberes de conservación, subrogación, y te dice, oye, si incumples, es cuando podrán utilizar la expropiación forzosa, la ejecución subsidiaria, la venta, la sustitución forzosa que viene en el texto refundido, etcétera, etcétera. Vale. Se introduce la regulación del informe de evaluación de los edificios, precisamente porque parte de ella fue declarada inconstitucional por esa sentencia de la que hablábamos, y regula, la estrella yo creo, son las actuaciones en el medio urbano, ¿no? Entonces, la iniciativa de estas actuaciones en el medio urbano pueden ser de las administraciones públicas o pueden ser de los privados, pero la dirección siempre va a ser de los entes públicos. Requisito previo, tengo que delimitar el ámbito con un acto administrativo, ¿no? Con un procedimiento. Se hará por el Concello, que son los del título 1 de esta ley, o se hará por la Xunta en los del título 2, ¿no? Si hay que repartir cargas y beneficios, me voy a un procedimiento, un sistema de gestión, es lógico. Y se establece que el ámbito de actuación puede ser tanto para áreas de actuación conjunta, continua o discontinua, o para actuaciones aisladas, ¿no? Solamente afecte pues, a un edificio. Si es necesario modificar un plan, ¿qué se hace? Se puede hacer previa o simultáneamente. Y en el propio plan se puede delimitar, ¿no?, el sistema de gestión, actuaciones aisladas de estas 3 R's, ¿no?, la regeneración, rehabilitación y renovación, o hacerlo posteriormente. El contenido, que es una de las cosas que se cargó la sentencia esta del Constitucional. ¿Qué dice la ley nueva? Pues tengo que identificar el ámbito y las actuaciones sobre las que voy a operar, ¿no? Tengo que identificar, otra de las cosas interesantes, los inmuebles en donde las actuaciones que yo propongo superen, ¿no?, el deber de conservación, que sabéis que está en la mitad del valor del bien, ¿no? Aquello que supera tiene que entrar la administración, ¿no?, a abonar su parte. Tiene que incluir el avance de la equidistribución, ¿no?, donde tiene que incluir los beneficios, donde van también las ayudas, y los costes o las cargas, ¿no? Y puede afectar tanto actuaciones de transformación urbanísticas como edificatorias. De alguna manera aquí implícitamente está cogiendo esta ley esta historia de poder afectar sobre esos suelos urbanos consolidados, que son la mayoría, ¿no?, de estos núcleos históricos sobre los que también afecta esta ley, ¿no? Siempre que sea posible, que es otro de los mantras que se repite, se asegurará la permanencia de las personas durante la actuación. Y en todo caso, que eso ya es normativa estatal, el texto refundido, el derecho al realojamiento y retorno, ¿no? Los inquilinos, los ocupantes, toda esta gente tiene derecho a volver, ¿no? Y se puede extender, que esto es una cosa interesante, también a los terrenos necesarios para conectar, ¿no?, lo que es la actuación de urbanización a las redes de servicio, ¿eh? ¿Vale? Esto para hacerlo efectivo. Los efectos. Se introduce lo mismo que venía en el texto refundido y se anuló por el Constitucional, que la firmeza en vía administrativa de este acuerdo de limitación es el que inicia todo el tema de la actuación administrativa, es el que inicia el sistema de gestión, ¿vale? A partir de ahí se inicia el procedimiento de distribución, la declaración de utilidad pública o de interés social si yo quiero expropiar por incumplimiento de la función social de la propiedad, la venta, sustitución forzosa, etcétera, etcétera. También se establece, aquí se coge y se copia y se pega el texto refundido, pero no lo que fue anulado, sino el texto refundido tal cual, del año 2015, ¿no? El 7 de 2015, para la ocupación de accesorios, otros elementos de accesibilidad, se pueden utilizar y ocupar superficies comunes, ¿no?, de uso privativo o espacios libres o de dominio público cuando sea inviable otra solución, pues para garantizar esto, ¿no? Y dice, por ejemplo, que no computa edificabilidad, volumen máximo, ocupación parcela, retranqueos, si así lo establece el acuerdo de limitación. ¿De qué se trata? Se trata de que si yo quiero hacer vivible zonas que están consolidadas, tengo que entrar como un cirujano. Y a veces, si fuera por el libro, no podría hacerlo. Entonces, se establecen una serie de parámetros para poder hacer todas estas cosas. Viene también regulada las actuaciones de rehabilitación, lo que hablábamos antes de los caminos de Santiago. Y en la primera parte del artículo que lo regula, lo que hace es transcribir directamente la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, pero compatibles con los valores, todo este tema de siempre. Y después lo que hacen en la segunda parte dice, en los edificios, en todos que no tengan protección específica, se aplican las normas de aplicación directa que hablábamos antes, lo de los niveles de protección ambiental, las cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. Bien, 2 cosas solamente, ¿eh? 5 minutillos más, después me darás, ¿no? Los problemas que yo veo, vale. Te agradeceré que me digas la solución que tú ves a estos vale. problemas. Si estás de acuerdo. Sí, es que quería llegar por lo menos. Vamos a seguir interviniendo.
Vale. Os pido 5 minutos más sobre el tiempo, ¿vale? Porque voy a necesitar 10 minutos. No tenéis hambre ya, ni sueño tampoco, ¿no? 10 minutos. Ya que estamos aquí, ¿no? Pues vamos a aprovechar un poquito el tiempo, ya que hicimos el viaje todos. Vale, la planificación, porque claro, como en todo, sabéis que el urbanismo se divide en planificación, gestión y disciplina, fundamentalmente, ¿no? Las tres grandes disciplinas, por valga la redundancia, como dice el otro. Entonces, regula esta ley la planificación de estas actuaciones urbanas, en primer lugar, los planes. ¿Y qué dice? Que en estas actuaciones de las 3 R's, ¿no?, se pueden planificar por cualquier instrumento de la legislación de ordenación del territorio, de urbanismo o de patrimonio cultural. Lo deja en sentido amplio. Y dice, estos mantras también, obligación del planificador que debo en la rehabilitación, ¿no?, debo de primar la rehabilitación sobre la sustitución y dentro de la rehabilitación aquella que me permita mantener al residente. Vale, no vale utilizar ahí, vamos a hacer mobbing aquí, darle la patadita a este viejo, a ver si se muere ya, vamos a apartar, no. En el plan, rehabilitación sobre, estamos hablando de siempre que sea posible, la obligación, todas estas cosas, ¿vale? Pero sí que establece esta prioridad. Y introduce una cosa que a mí me gustó mucho, porque cuando lo estudié, nunca lo pude aplicar, que eran las famosas transferencias de aprovechamiento urbanístico, que tienen sentido. A mí siempre me tenía sentido. A ver, si yo no puedo hacer algo aquí sin hacer ninguna ilegalidad, y a mí me interesa como administración hacer algo aquí, y tengo unos terrenos allí, ¿quieres que cambiemos? Pues sí, vale, ya está. Y si no quieres, y lo puedo hacer coactivamente, pero a ti te doy lo que es justo. Lo que es justo es lo que vale, ni más ni menos. Pues hombre, sería lo lógico, ¿no? Entonces, ahora se establece, porque claro, dicen, claro, vamos a operar sobre el suburbano. Entonces, es un buen modelo, ¿no?, de hacer las transferencias de aprovechamiento urbanístico. Y dice, claro, te voy a cambiar esos terrenos que tengas, normalmente por suelo urbano no consolidado que tenga ordenación detallada aprobada. Pero también cabe que lo cambie por terrenos que tenga el propio ayuntamiento en suelo urbano consolidado. O aprovechamiento obtenido en este tipo de actuaciones, pues a veces incumple y te puedes expropiar, ¿no?, aprovechamiento, puedes hacer un procedimiento de sustitución, de venta forzosa, y eso también lo puedes utilizar para hacer esas transferencias de aprovechamiento urbanístico. Me parece una buena medida. Otra, por lo que hablaba del tema de la cirugía, cómo meto el bisturí, pues dice que el plan puede clasificar de manera distinta lo que es el suelo y el subsuelo en terrenos dotacionales y equipamientos con el objetivo de introducir el tema de los aparcamientos, ¿no? Sí, con unas garantías y tal, pero es otra de las cosas buenas. En los planes especiales objeto de protección, los planes especiales de protección, que tengan como objeto, ¿no?, las 3 R's, la regeneración, rehabilitación o renovación, ¿qué cosas pueden? La primera es como en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, el artículo 56. Pueden excluir alineaciones irrasantes en los conjuntos históricos. Y después dice, a mayores, dice lo del criterio de mantenimiento de la trama urbana. Es decir, puedo excepcionar por el plan especial el criterio de mantenimiento de la trama urbana. Yo no sé, igual me podéis ayudar vosotros como técnicos o que pensáis. En la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia dice que se pueden excluir las parcelaciones y agregaciones de inmuebles. Yo no sé si son identificables plenamente, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, que el mantener la trama urbana es lo mismo que venía en el artículo 56 de excluir las parcelaciones o agregaciones de inmuebles. Yo creo que no, y es una novedad a mayores. O sea, está dándole la potestad al plan especial, no solamente de no respetar las alineaciones irrasantes, ¿no?, sino las existentes, sino también el poder alterar la trama urbana. Esto es uno de los apartados. También que puede hacer el plan especial, como es lógico, delimitar el ámbito de actuación del medio urbano o, que esto es una de las habilitaciones que le da, modificar el establecido por el plan general. Y otro, a mayores, cuando estamos hablando de planes especiales que afecten, lo dice además claramente, que yo creo que nosotros también, pero bueno, efectos de protección patrimonial, pueden modificar el plan general. Dice, para incluir terrenos, edificaciones para paliar déficit de aparcamientos o de equipaciones y dotaciones que sean públicas o privadas. En estos casos pueden modificar directamente el plan general y dice sin que tenga que cumplir los límites de la normativa urbanística. La normativa urbanística habla, por ejemplo, de que puedo con un plan especial eliminar usos, no sé cómo le dice, que no son convenientes, entre los que están aquellas actuaciones que puedan afectar o poner en riesgo la protección patrimonial, ¿no? Pero te deja también delimitar un ámbito distinto. Si el plan general viene con un ámbito determinado, puedo alterar hasta un 10%, ¿no?, este tema.
Pero aquí ya establece que si es para aparcamientos o para equipamientos, bien sean públicos o privados, cuidado, que a veces no tenemos tampoco interiorizado el tema de la dotación privada, y es importante. La dotación privada aquí la autoriza también, puede modificar el plan general para esto. Bien, con el tema de la tramitación simplificada, que está muy bien, a mí me gusta mucho, porque con este sistema tan rígido que tenemos de planeamiento, que lo sufrimos mucho, me gusta que se introduzcan esas tramitaciones simplificadas, ¿no? Y aquí sí que se introduce, para estos casos que se pueden hacer, modificaciones no sustanciales. Y dice, ¿cuáles son esas modificaciones no sustanciales que yo puedo tramitar por el procedimiento simplificado? No deben de aumentar aprovechamiento lucrativo, ¿vale? Uno. Y después, hay dos posibilidades. La modificación, ¿no?, de ordenanzas que tengan alcance reducido o una escasa entidad, o la superficie sea menor o igual a 10.000 metros cuadrados, que solo afecte al 1% del municipio, la superficie total, ¿no?, en relación, comparando una y la otra, o si es de menos de 5.000 habitantes, un 3%, y que no modifique la clasificación del suelo. Y, en todo caso, otra vez el mantra, que nunca incidan negativamente en el patrimonio cultural, el medio ambiente, movilidad, etcétera, etcétera. Bien, y llego al artículo del que quería hablar antes, que es el artículo 17, donde viene la tramitación ambiental. Aquí dice, en este tipo de modificaciones puntuales no sustanciales, dice que está exenta de la evaluación ambiental siempre que no modifique estrategia de directrices y propuesta del plan general y no produzca diferencias en los efectos previstos en la zona de influencia, pero se deberá solicitar igualmente el informe al órgano ambiental. Yo creo, y lo digo, a ver, hay una cosa que digo con la boca pequeña, que es, no he encontrado en la normativa nada que lo habilite, he visto la ley de evaluación ambiental, he visto algunas modificaciones, no digo que no exista alguna disposición estatal que lo pueda habilitar, pero no la he encontrado. Pero lo digo con la boca pequeña porque, como la técnica normativa es la que es, nos podemos encontrar con esto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una sentencia del Constitucional también, la 109/2017, que se carga la ley balear, una ley balear del 12/2016, en la que se preveía, en su artículo 9.4, que, como consideraban que no tenían efectos significativos sobre el medio ambiente, no tenían que hacer evaluación ambiental en una determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, venía en aprobación o modificación de catálogos de protección del patrimonio cultural, siempre que únicamente incluyan medidas que representen un mayor grado de protección del medio ambiente o del patrimonio cultural. Tiene sentido común. Pero el Constitucional dice, no puedes hacerlo. Del mismo modo que antes el Estado no ponía a regular competencias autonómicas, tú, autonomía, no puedes regular competencias estatales. El Estado ha establecido una protección mínima a efectos de evaluación ambiental. Entonces, yo creo que este artículo 17 podría estar viciado de inconstitucionalidad. Tú, si realmente no tienes que hacer la evaluación, digamos, la compleja, tendrías que hacer la evaluación simplificada. Pero tú, como comunidad autónoma, no puedes hacer una ley, según el Constitucional, yo no soy nadie para decirlo, simplemente lo digo, que es que hay una ley, una sentencia bastante reciente en una cosa muy parecida y que está diciendo que esto es inconstitucional porque no tiene competencias la comunidad autónoma para hacerlo, ¿vale? Bien, entonces aquí se establece, ligado a esto, un procedimiento de tramitación simplificada, que si esto es cierto lo que estoy diciendo, tendría que, de alguna manera, regularse para adaptarlo con esa evaluación simplificada de la tramitación ambiental, ¿no? Porque si no, no quedaría en casa. No sé si tengo algo más de tiempo, ¿no? No has acabado aquí, porque es que no has acabado, porque yo ahora voy a hablar de los problemas que creo que tiene, ¿sí? Y necesito que me ayudes, vale, no hay problema, para buscar la solución, así que esperamos hasta el final para el turno de preguntas si las hay. Voy a ser muy breve, os voy a decir lo que yo he visto en la ley. Algunas de las cosas ya las sabe Diego porque las hemos compartido, y otras la verdad es que han surgido de una lectura de la ley, porque os voy a contar, voy a hablar en castellano porque además me pierdo menos, desgraciadamente pues yo no he recibido la educación en gallego que sería deseable, pero bueno. A ver, tengo que confesar que cuando leí la ley por primera vez, yo es que tengo una mirada más sucia que la de Diego, pues eché las manos a la cabeza. Una segunda lectura de la ley hizo que me gustase un poco más y una tercera pues me dejó más tranquila. Pero aún así hay algunas cosas que desde luego en la ley a mí me preocupan. Es una ley que tiene pues una voluntad muy concreta, que ya ha explicado Diego, y que parte de una realidad social que tenemos constatada. Y es que los conjuntos históricos, los cascos de nuestras ciudades están abandonados, están deshabitados, tienen una población envejecida que no rehabilita y que no conserva. Y además eso se ha unido a una situación de crisis económica que lo que ha hecho, sabéis, es que se desplace el comercio y la actividad económica desde el interior de las ciudades hacia el exterior. Y por lo tanto es necesario recuperar ese entorno. Y esto, que suena así muy bonito y que por eso se habla de la rehabilitación, de la regeneración urbana, a mí me parece muy loable y estoy de acuerdo,
pues me puede plantear un problema si para llevar a cabo esa rehabilitación o esa regeneración urbana no protegemos el patrimonio cultural. Y volvemos a insistir en ese concepto que ya insistimos desde la mañana y que ahora ha insistido Diego, en el tema del desenvolvimiento sostenible y que es necesario que se garantice ese desenvolvimiento sostenible. Es decir, que entre el anteproyecto inicial de esta ley, el primer anteproyecto, y el que ha ido a la tramitación parlamentaria, se han introducido pequeñas modificaciones que han tenido por objeto buscar cómo podemos proteger el patrimonio cultural. Con lo cual me ha dejado menos preocupada, pero aún así, vaya, yo con esto no me entiendo. Aún así, hay varias cosas que me preocupan. Bueno, esto ya lo voy a saltar. Y es, en primer lugar, el tema del informe de evaluación de edificios. ¿Cómo se determina la necesidad de rehabilitación o el incumplimiento de la ley de conservación? Y ahí es con el IAI. Ese IAI que van a tener que pasar todos aquellos edificios de uso residencial de más de 50 años y aquellos que en su caso determine la normativa municipal. Entonces, ese IAI, una de las novedades que tiene es que se va a pronunciar sobre bienes que sean declarados de interés cultural o catalogados, sobre si conservan los elementos necesarios para su declaración como bien de interés cultural y catalogados. Es decir, se va a pronunciar sobre el cumplimiento del deber de conservación del patrimonio cultural. Primero, yo no dudo de la capacidad técnica de los técnicos que van a llevar a cabo el informe de evaluación. De hecho, en la propia ley se determina que tiene que tener experiencia en la supervisión de proyectos y en la ejecución de obras. Pero hemos visto esta mañana que la declaración de un bien como de interés cultural, incluso como catalogado, exige la existencia de informes que son multidisciplinares, para empezar. Y luego, en segundo lugar, intervienen varias instituciones consultivas. Pero lo que más me preocupa desde un punto de vista jurídico, y aquí no sé si Diego estará de acuerdo conmigo, lo podremos ver, es el problema competencial. Porque nos podemos encontrar con un informe del IAE que dice que ese edificio cumple con los deberes de conservación en relación al patrimonio cultural y podemos tener un expediente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por ejemplo, en materia sancionadora, que dice que no se están cumpliendo los deberes de conservación. Y, por lo tanto, tengo un técnico que se le atribuye una competencia por una norma para llevar a cabo esa calificación y tengo otro técnico de la Consejería de Cultura que dice justamente lo contrario. Eso es el primer problema que tengo y que efectivamente podemos defender las competencias obviamente separadas, ¿sí? Relacionado con esto, y tú lo comentabas antes, la determinación de la valoración económica del deber de conservación, que yo lo puedo entender a los efectos urbanísticos, pero los efectos del patrimonio cultural, como decíamos esta mañana, el patrimonio cultural tiene un valor en sí mismo y que no siempre es un valor económico. Por lo tanto, el incumplimiento del deber de conservación, que la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana parece aplicar también a cuando hay que intervenir y en relación al IAE, no siempre es el mismo que se puede manejar en patrimonio cultural. En patrimonio cultural puede haberse causado un daño tremendo al patrimonio cultural sobre un bien sin que alcance el 50%. Y a la inversa. Puede ser que un bien pues no esté conservado en su totalidad, pero que eso no afecta a los elementos que ha llevado a su declaración como bien de interés cultural. Con lo cual, bueno, esto a mí me plantea el problema de que podamos encontrarnos con resoluciones que son contradictorias. De esto sí que no le he encontrado de momento solución, salvo que cada uno nos movamos en el ámbito de nuestras competencias y se respeten. Pero en pleitos, dime si no tenemos complicación. En pleitos uno tiene complicación siempre. Tiene complicación siempre en el supuesto de que nosotros abramos un procedimiento sancionador y nos encontremos con que nos aportan un informe del IAI que dice que se están conservando el patrimonio cultural. Eso es la primera de las cuestiones que obviamente me ha preocupado en relación a esta ley. Bueno, la iniciativa, ya lo has comentado tú, para llevar a cabo cuando hay que proponer la ordenación de las actuaciones, es de las administraciones públicas, es de las entidades de derecho público dependientes, de los propietarios, de las cooperativas, de las comunidades de bienes y de los empresarios a los que se les cede esa función. Afortunadamente, frente a peligros que nos podemos imaginar, la decisión de cómo se va a llevar a cabo la gestión y del reparto de cargas y beneficios está garantizada por la intervención de las administraciones públicas. Pero una de las consecuencias de la limitación especial de un ámbito de rehabilitación edificatoria es la posibilidad de que se ocupen zonas de dominio público, como tú decías, para fines dotacionales, que también sabemos que son necesarios, porque efectivamente en los conjuntos históricos tenemos una ausencia de aparcamientos, tenemos una ausencia de dotaciones que son públicas necesarias. Y ahí se puede ocupar el dominio público. Y también se puede alcanzar hasta un 30% de ocupación del dominio público cuando sea para una eficiencia energética, ¿no? Y esto se recoge así. Entonces, bien, no es la primera ley que lo recoge. La Ley General de Telecomunicaciones también permitía la ocupación de dominio público. Claro, es que esto, Isabel, de hecho, estos párrafos, que yo hice con la comparativa, son el texto refundido de la ley la vigente. O sea, ni siquiera está la parte. Hay una cosa solamente ahí en lo que viene aquí, que lo tienes aquí, sí, que son
que en los catalogados había dicho que el Estado solamente tiene competencia con los BIC. Entonces, en los BIC podía proceder en el texto refundido que efectivamente lo regulase el Estado, pero en los catálogos no. Pero en todo lo demás es el texto refundido del 2015. Es decir, es un problema ya del legislador estatal, sí, sí. ya no autonómico. Y aquí sí que se establece esta previsión en relación a que la ley prevé que los edificios de uso residencial protegidos por su valor cultural se puedan buscar soluciones alternativas. Pero claro, es que dice edificios de uso residencial y hay un patrimonio cultural, que lo pongo ya abajo, que es dominio público y que además, bueno, supongo que Luis mañana nos ilustrará sobre eso, el dominio público sobre el patrimonio arqueológico llega hasta la Roca Madre, que no aparece aquí su protección. Es verdad que en otra parte de la ley se dice que nunca van a poder afectar ni las licencias directas ni las actuaciones directas que se prevén en la ley al patrimonio arqueológico. Pero y en este punto, para los fines dotacionales, porque precisamente si vamos al subsuelo, es el patrimonio cultural que puede sufrir, pues efectivamente, más daños. Bien, sobre las intervenciones que llevan a intervenciones que tienen carácter no sustancial, que ya les ha explicado Diego, esas que permitirían pues directamente acudir a ese procedimiento abreviado y que, como dice Diego, yo en esto lo desconozco. Si... Una cosilla, Isabel, sí. perdona que te interrumpa. Lo que decías antes, lo que sí que viene en la ley es una cosa, en esto de los BICs o catalogados, la posibilidad de hacer actuaciones, incluso vayan en contra de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia y caben soluciones alternativas, sí que no pone una cosa la ley autonómica que sí que pone la ley estatal y que creo que hay que tener en cuenta. En la ley estatal sí que dice que deben de ser autorizadas por patrimonio. Y la sentencia del Constitucional lo salvó, con lo cual, si entra en vigor la ley tal y como está, la ley gallega, habrá que cumplir las dos cosas. Y la obligación de la ¿Por aplicación de la sentencia del Constitucional? No, porque el Constitucional enjuicia ese artículo y mantiene esa parte que dice de que se necesita el informe de patrimonio. Con lo cual, yo lo he visto ahí, no lo han anulado, ahí está. Es normativa vigente, con lo cual, lo podemos extender, en esa segunda parte. Bueno, en fin. En cualquier caso, sobre este tipo de intervenciones que son directas y que siguen el procedimiento abreviado y que tendremos que ver si, como dice Diego, pues ese precepto puede ser inconstitucional o no y que salva de la necesidad del informe medioambiental, no es que salve directamente, sino que lo que dice es voy a darle traslado al legislador, al gestor autonómico para que me diga si es necesario ese informe sectorial o no y además que sea él el que determine si es necesario el informe sectorial de patrimonio. Y aquí me voy a ir a ese artículo famoso que yo utilizo para todo y que Manuel Pillado hacía referencia en esa conferencia, que es el artículo 34, y que dice, hombre, autorización no, pero por lo menos a mí, Consejería de Cultura, me tienes que informar de cualquier proyecto, plan o programa que por su incidencia sobre el patrimonio me puedan afectar. Por lo tanto, si viene a preguntarle al gestor autonómico si es necesario el informe sectorial de medio ambiente, pues hombre, diré que el de medio ambiente, tú verás si es necesario o no, pero el de patrimonio cultural, por aplicación del artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural, sí es necesario. ¿Vale? Es decir, estoy buscando el hacer una interpretación coherente en todo lo posible de las dos normas, porque en principio se trata de eso, el desarrollo sostenible que venimos mencionando. Bien, y este es, digamos, el tema tal vez más candente de la ley, que son las intervenciones en los edificios, incluidos dentro del ámbito territorial de las categorías de bienes definidas en la Ley de Patrimonio Cultural y objeto de planeamiento especial de protección. Es decir, de aquellos bienes que, sin ser declarados individualmente bienes de interés cultural o bienes catalogados, se encuentran dentro del ámbito de protección de uno de esos bienes. Y es lo que nos decía Diego, que se declaran como normas de aplicación directa, porque dice que van a prevalecer, lo tenéis ahí, sobre lo que establezcan los planes generales de ordenación municipal, el plan básico autonómico, el planeamiento de desenvolvimiento, los catálogos aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, y serán incorporados en los que se aprueben con posterioridad. En todo caso, los planes especiales de protección que se tramiten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, con carácter excepcional, podrán excluir la aplicación de alguna de estas normas a las actuaciones sobre determinados inmuebles, parcelas o rueiros, siempre que se justifique detalladamente a su necesidad por motivos específicos de protección do patrimonio cultural. Y luego dice que en tanto los concellos no tengan aprobados el catálogo, la determinación de qué tipo de protección es, si ambiental, integral o estructural, lo determinará patrimonio cultural. Bueno, quiero recordar en este punto que los bienes que son declarados BIC, y singularmente declarados BIC, tienen siempre protección integral, por ley de patrimonio cultural. Y aquí están las intervenciones que nos decía Diego que podían hacerse, ahí los tenéis, en los que tienen nivel de protección ambiental y en los que tienen nivel de protección estructural. Pero el artículo que más me preocupa es el de las licencias directas. Es el artículo 41 del proyecto de la ley, y fijaos lo que dice, y ya acabamos con esto, ¿no?
As actuaciones que non afecten a envolvente exterior dos edificios incluídos nos ámbitos dos bens de carácter territorial das categorías definidas na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia ou no contorno de protección ou na zona de amortecemento de inmuebles singulares declarados bens de interese cultural ou catalogados, exista ou non exista un plan especial de protección ou con independencia do disposto neste, poderán ser obxecto de licencia directa por parte do Concello sin necesidade de autorización da Consellería competente en materia de protección do patrimonio cultural, sempre que non afecten a inmuebles especificamente protegidos por o seu valor cultural e sin prexuízo, no seu caso, do cumprimento das exigencias que poidan derivar da protección arqueolóxica ou que poida estar afecto. Non obstante, o sinalado no apartado anterior, tamén poden ser obxecto de licencia directa por parte do Concello sin necesidade da autorización da Consellería con competencias en materia de protección do patrimonio cultural as intervencións sobre bens catalogados con protección ambiental ou estructural ou nivel de protección asimilable consistentes en actuación no interior, carpinterías exteriores, acabados de fachada, cambios de cuberta, sempre que non afecten os seus valores culturales nin os seus elementos especificamente protegidos. Claro, iso tamén é un concepto xurídico indeterminado. Tampouco precisarán da autorización previa da Consellería competente en materia de protección do patrimonio cultural e, polo tanto, poderán ser obxecto de licencia directa por parte do Concello as actuacións puntuais de mantemento ou uso ordinario de moi escasa entidade técnica constructiva, concepto xurídico indeterminado, justificadas pola deterioración material dos elementos sobre os que se propón a intervención cun alcance moi concreto e parcial e que requiran dunha rápida execución pola ameaza que pode supoñer para a súa conservación ou apreciación. Por que digo que este artículo que me preocupa? Porque aquí é onde verdadeiramente se modifica a Lei de Patrimonio Cultural. Porque decíamos que en tanto non existise un plan especial de protección para determinados tipos de bens ou outros instrumentos de protección, as autorizacións para calquera intervención sobre calquer ben declarado de interese cultural ou catalogado tiña que haber a autorización da Consellería de Cultura. E aquí permítese unha licencia directa por parte dos concellos. Bueno, como podemos interpretar coherentemente as dúas normas? Pois a mí solamente se me ocurre unha cosa. Y no sé si Diego estará de acuerdo conmigo o no. Partiendo de que la determinación de los criterios de intervención en los bienes inmuebles y también los bienes muebles, en la Ley de Patrimonio Cultural se le atribuye la competencia para fijarlos a la Dirección General de Patrimonio Cultural, y partiendo, hilando muy fino de terminología jurídica, porque tomando la frase de Manquiña, los conceptos son conceptos, una cosa es la autorización y otra cosa diferente es el informe. Entonces, esta Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que no sé en qué cambiará este proyecto de ley a lo largo de la tramitación parlamentaria, puede ser que me diga que no necesito la autorización de la Consellería de Cultura. Veremos si es así. Pero lo que no me excluye es otra vez, y vuelvo a ese famoso artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural. Si tiene incidencia sobre el patrimonio cultural, por lo menos me lo tienes que someter a informe para que yo pueda establecer lo que tenga que establecer a los efectos de la protección del patrimonio cultural. Claro, esto es hilando muy fino. Esto es hilando muy fino. Bien, las clases de intervención que se propone en la ley son, bueno, no se puede declarar para las intervenciones en el medio urbano áreas de rehabilitación integral, áreas de regeneración urbana y dentro de las mismas las zonas de especial necesidad de rehabilitación, que son las llamadas CER. Y sí que lo que observo es que los organismos que se van a constituir al efecto para el desarrollo de todas estas actuaciones no hay una participación, digamos, ni tampoco hay un protagonismo en absoluto dentro de esos organismos de los agentes del patrimonio cultural, que es otra de las cuestiones que efectivamente observo en la ley. Así que, bueno, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, ya las modificaciones ya las ha comentado Diego, las modificaciones de la ley de patrimonio cultural. Yo, ya te digo, la primera lectura me asustó, la segunda me siguió asustando, pero menos, y la tercera, pues yo creo que podemos interpretar a lo mejor coherentemente las dos normas para buscar ese desenvolvimiento sostenible. Pero yo creo que va a haber problemas. Yo creo que el legislador tiene que corregir esto antes de que entre en vigor. Tiene que decir el artículo si es necesario o no el informe de patrimonio. Yo desde fuera me da la sensación que lo que quiere hacer el legislador, a ver, igual soy malo, y dice, bueno, como no quiero meter más dinero y tener más técnicos en patrimonio, los servicios de patrimonio, algunos están colapsados, no sé si todos. Todos. Pero ¿por qué no se mete más funcionarios ahí? Es que es una cosa que es que no me cabe en la cabeza. Pero perdona una cosa, Diego, están colapsados la administración autonómica, pero es que la local está peor. Ya, pero aún así es más ágil a estos efectos. Los proyectos se paralizan en patrimonio
pero no por culpa del patrimonio, sino porque es que si tiene que ir todo a patrimonio, no va. Pero no pasaba nada. A mí desde fuera como ciudadano, a mí me importa un pepino que lo informe patrimonio o el concello. Yo soy ciudadano, te pido una licencia, ¿me dejas hacerlo, sí o no? Porque cuidado, tanto el del concello como el de cultura, los dos tienen que cumplir la ley, los dos tienen que respetar los valores. A mí como ciudadano me sería indiferente. Pero yo creo que al final, como no se quiere, o no se puede, o no sé qué pasa, al final lo que se quiere hacer es descargar, y que sean los concellos que mediante licencia directa lo hagan. Que la interpretación que dices tú me parece absolutamente lógica. Tú lees el artículo 34 y no solamente habla de planes, habla de proyectos. Y proyectos que tengan afectación, informe. Pero a ver, para esto, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Si tengo que volver a mandar para que me lo informen, ¿qué más me da que me lo autoricen o me lo informen? Eso es verdad. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiere el legislador? ¿Quiere realmente darle la competencia al concello para que lo haga todo o no? Pues lo tiene que decir. El problema es que hay dos legisladores distintos, yo quiero. En una misma ley, que es de la misma comunidad autónoma, creo que hay dos intenciones completamente distintas. Claro, porque lo de siempre está urbanismo Efectivamente, y está patrimonio cultural. Que aún, o sea, no se han creído el principio de desarrollo sostenible. Tienen Por que, eso que insistimos juntarse, tanto desde tienen que esta hacer manera. intercambios, tienen que ir de Erasmus, unos a urbanismo y otros... A ver, ¿qué es lo mismo? Que hemos cambiado, se ha cambiado o conto. Es que es esto. Pero tiene que aclarar el legislador, porque si no lo aclara, al final lo que decíamos antes de evitar el sufrimiento, sufrimos todos. Los abogados nos forramos, está muy bien, pero no está bien, hombre, no está bien. Así no se hacen bien las cosas. Entonces, esto sí que lo tendría que aclarar, porque es fundamental. Lo veo difícil la creación, pero sería lo deseable. Y, bueno, aquí no sé si alguien nos escuchará, alguien tendrá a mí no me posibilidad. Han escuchado. Bueno, a mí no me han escuchado. que además, quiero decir, yo no me meto con lo que haga el legislador, O sea, me puedo meter como ciudadano, pero esto no sé qué, lo que hicieron y tal. Pero, a ver, si hablo ahora como jurista, yo no me meto con eso. Tú tienes la libertad y la potestad para determinar el modelo que tú quieres, político. Pero por lo menos tu modelo que sea claro, interpretativamente, que yo una normativa la pueda aplicar y que no tenga muchos problemas. Entonces, si realmente tu intención, que parece que sí, es quitarle trabajo a patrimonio, ponlo, porque si no, como bien dices, con el artículo 34.1, con el tema de proyectos, es que igual tienen que ir otra vez a patrimonio. Hola, yo podría hablar, si Sí. me permiten. Hola, parece que es una interpretación, desde mi perspectiva, un poco forzada, desde el punto de vista que el artículo 34, cuando habla de informes, lo que parece que se está refiriendo son a esos informes previos de la Consellería de Cultura a la resolución, a la autorización. No tendría sentido, en este momento no se están enviando desde las administraciones locales o directamente los ciudadanos, no están presentando proyectos para informe, distinto trámite a proyecto para autorización, es el mismo, y seguirá su procedimiento de informes técnicos, informes de las comisiones que tengan que informar y por fin autorización o en el sentido que sea, pero desde luego parece una interpretación forzada, pero sí comparto con ustedes en que debe ser el legislador, que es el mismo, no es que haya dos legisladores distintos, es el mismo, es la Xunta de Galicia, este Parlamento Autonómico, el mismo legislador el que tendrá que aclararlo y a ver si desde aquí, por favor, pues que lo aclaren antes de que se apruebe, que sería interesante para todos los que sufrimos este tipo de tramitaciones. Sí. Gracias, Marta. Gracias. Mira, una cosilla. Yo creo que con independencia de que tienes más razón que un santo, porque coincides con lo que decíamos, sí que hay una parte que puede tener razón Isabel, que es que habla de no solamente de planes y programas, habla de proyectos. Y después dice al final, esto lo estoy viendo ahora, que no lo habíamos comentado antes, sin perjuicio de sus competencias para la posterior autorización de las intervenciones. Con lo cual, es que igual... Y aparte, ahora lo tenemos aquí, claro. Pero es que, perdona, hay jurisprudencia anterior porque esto estaba en el artículo 32 de la anterior ley y lo hemos utilizado, por ejemplo, para la protección de las rutas del Camino de Santiago que no estaban delimitadas y que tampoco estaban como tal reconocidas como patrimonio cultural. Y tenemos sentencias de los tribunales que nos avalan para la utilización de este artículo fuera de lo que es el informe puro y duro del planeamiento de esas actuaciones posteriores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por esa vía, pero sí, tiene razón que lo dice específicamente el artículo, ¿no? Entonces, hombre, mejor lo que decimos todos. Pero que lo aclaren, forzada, ¿no? reconozco que forzada la interpretación es, porque a nadie se le escapa que la intención de patrimonio cultural, si acude a la aplicación de ese artículo, es evitar el vacío de competencias que con la Ley de Regeneración y Rehabilitación Urbana se le va a producir, porque se produce. Y es la intención de la ley, como no se le escapa a nadie que le eche un primer vistazo. No sabemos si para atribuirse a los concellos o no.
Y estoy segura de que muchos concellos querrán esa competencia, pero hay muchísimos concellos que no quieren esa competencia. También. Entonces, bueno, pues... Bueno, porque muchos tampoco tienen... Ni los medios claro. para llevar a cabo esto. El problema de los concellos aquí son los grandes perjudicados en todas esas historias, porque al final, o sea, parece que son los malos siempre, y hombre, los concellos también lo pasan bastante mal, y aunque algunas diputaciones funcionan muy bien, pues otras funcionan un poquito peor. Y sin medios es difícil hacer las cosas, porque y no les al final... arreglamos la vida con instrucciones. Sí, a lo mejor con recomendaciones o directrices, pero no con instrucciones. No, obviamente. Que les ponen una tesitura que no saben cómo actuar, por ejemplo. Entonces entonamos el mea culpa, y yo la primera, aunque no tengo nada de responsabilidad en esto, tengo que decir. Bueno, y una cosa, no es la Xunta, el legislador es el el Parlamento de Galicia, autonómico. el del Hórreo, Cuidado, porque a veces cuando hay mayorías absolutas no distinguimos bien. Desde el punto de vista técnico será complicado. O imposible. Bueno, puede ser. A ver, una cosiña. Lo que dice es que no afecten a los elementos que justificaron la necesidad de protección estructural. Supongo, a ver, desde el punto de vista jurídico, ya no técnico, yo tengo algún tipo de resolución, ¿no?, en la que se determina por qué eso se protege de manera estructural, con ese nivel de protección. Y se deberá determinar cuáles son esos elementos que motivan, lo que hablaba antes de la motivación, en la catalogación, que motivan que lo proteja de esa manera y no de otra, porque va a estructural y no ambiental. Entonces, tendré que fijarme en estos para determinar si encajan. Pero también, porque aquí, claro, yo creo que el legislador también tiene un poco de miedo, ¿no? Conceptos jurídicos determinados por doquier. Y dice una cosilla solo, dice que no entren, o sea, no solamente no afecte estos elementos, sino que no entren en contradicción con estos. Es que igual entonces no se puede hacer nada. Pero no son los que a ti se te ocurran como arquitecto, que no son los que a ti se te ocurran como arquitecto. Son los que haya de un acto previo que haya provocado esa catalogación o lo que sea. Me imagino que tienes que irte ahí para saber. Que habrá que ir a los informes del procedimiento, claro, de declaración y de catalogación. Hay una parte que es la que entra en contradicción, que eso ya entramos, como decía antes, cada uno tiene su interpretación.
tienes toda la razón, pero el anteproyecto es que no llegamos ahí porque no nos dio tiempo, pero se establecen unos planes de dinamización que precisamente lo que hace es integrar todos esos parámetros, porque si no es imposible. Y después hay una parte de la ley muy importante que es que estos encartos no se fai nada, que es así de claro. Pero sí que se establece el fomento, Se establece incluso en aquellos edificios que se declaran en estado de abandono un canon que tiene que pagar el propietario. Se establecen medidas para que no pase lo de Gwyneth Paltrow, de comprar una aldea en no sé dónde. Que bueno, los de la aldea estaban encantados. Hombre. Claro, porque se pone en valor, que todo es muy relativo. Pero bueno, se habilita para esos núcleos rurales en estado de abandono, para que el instituto pueda adquirirlos, no sé qué, una serie de medidas. Claro, porque todo esto va con medidas de fomento, porque si no, no hay nada. Esa base es la que tenemos que respetar. Si aquí cogemos, nos tiramos el patrimonio del parcelario, solo nos quedamos con una fachada, es mejor que nos vayamos a Almería, cojamos todos las fachadas que tenían las películas de vaqueros y las traigamos para aquí. A mí me gustaría que un jurídico me explicara cómo puedo agrupar parcelas sin tirar ninguna de las edificaciones. Es que me gustaría saberlo. Y me gustaría que me dijese si sabéis cuántos BIC hay en el casco histórico de Santiago. Porque todos los demás son protección ambiental y no llegan a una docena los BIC de Santiago. Nos vamos a quedar con 10, los demás los tiramos. Perdemos la calidad en función de un patrimonio económico. Nos vamos a tirar Santiago, vamos a perder la ciudad del patrimonio de la humanidad. Sinceramente, yo creo que eso no se va a dar, ¿No? No. Santiago, quiero decir, has puesto el ejemplo más paradigmático de Galicia. Santiago no se va a caer, no se va a dejar de proteger, o sea, ¿por qué no? Tiene otros problemas añadidos, pero ya los tenía hace 20 años, En cuanto empezó el Xacobeo, el año 93, todo esto, al final es que el dineriño, a ver, nos vuelve un poco locos, Pero fíjate tú, hace un mes la Xunta derogó el que se pudieran construir o dedicar más viviendas turísticas en Santiago. ¿Por qué? Porque hemos perdido población. Si no hay población, el casco histórico no sirve para nada. Pero el problema de Santiago, a ver, yo te lo digo, yo acabé el año 95 aquí. Los de la generación mía que eran de Santiago, ninguno vivieron en Santiago. Porque hubo el problema que con el plan empezaron a crecer Teo, todos estos de alrededor, y la gente se iba para allí, porque aquí no podían comprar. Es decir, el problema de Santiago tiene un problema añadido ya de antes. Es decir, no es algo nuevo. Esto que dices de los apartamentos, es decir, el problema que tienen en el BOR, en Barcelona, toda esta historia. En este curso de urbanismo que hablábamos, vino este geógrafo que explicó perfectamente cómo era el tema y tal, y era muy interesante. Es decir, que se mezclan bastantes cosas ahí. No, pero yo pongo, por ejemplo, en España, los vascos ordenan los cascos históricos y sigue habiendo población. Aquí primamos la vivienda turística, es increíble. Vamos, hay chinchetas como viviendas turísticas. Bueno, y en su día había los pisos de estudiantes también. Es que es lo que da dinero. Ya, pero no se trata de eso, sino primero de educar a la gente, de educar a la administración y permitir que el legislador haga todo esto. No me parece correcto. No, bueno, eso está claro, eso cada uno tiene su opinión. Yo ahí no me meto. La ley la van a aprobar la semana que viene, ¿no? El día 10 o el 12 creo que está para aprobar. Van a pasar ampliamente de todo lo que estemos diciendo. Tendrán que hacer después una modificación. No, yo creo que yo estoy por pedir, yo soy técnico municipal y yo estoy por pedir una licencia para comprar 10 o 15 parcelas, meter una excavadora, me hago una fachada, me hago un parking subterráneo, me pongo y me monto las botas. Creo que tenéis que decir algo. Yo soy arqueólogo ahora mismo
Consellería de Cultura y antes fui arqueóloga municipal de Santiago. No sé, Yelis. Sí, ponlo más cerca. Como arqueóloga me preocupa muchísimo el proyecto de ley de rehabilitación, porque eso de excluir, así, yo excluyo el problema de la arqueología, pero me gustaría que alguien me dijera cómo se puede hacer un ascensor, como por ejemplo un foso del ascensor, sin incidir en el subsuelo. ¿Cómo puedes modificar, por ejemplo, todas las instalaciones, bajantes, sin incidir en el subsuelo? Todas esas normas de aplicación directa que antes, de alguna manera, con el informe previo de patrimonio que decía, antes de tener usted licencia, va a tener que usted hacer esta excavación, el proyecto se adaptará a la conservación, etcétera, etcétera. Pero, en un caso como Santiago, que tenemos un plan especial sin zonificación, aprobado, sin cumplir la propia ley vigente de Patrimonio Cultural de Galicia, ¿qué va a pasar con todo esto? Si las ordenanzas, como por ejemplo la R1 en Santiago, que prohibía, para mí con muy buen criterio, no poder hacer ni sótanos, ni garajes, ni nada de eso, porque el casco histórico ni podría soportar toda esa circulación de coches, y por otra parte, porque era una manera de preservar el subsuelo, sin eso, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Dónde están las previsiones para solucionar eso? Yo no tengo la varita mágica, ni mucho menos. Yo, aparte, como soy absolutamente independiente, yo soy de fuera, me refiero de fuera, no soy de la administración, no estoy con unos, estoy con otros, puedo hablar libremente. O sea, estoy aquí. Yo también hablo libremente, no tengo la varita mágica, no tengo ni idea. Pero hay una cosa que hay que diferenciar. Una cosa son las actuaciones que se pueden hacer en estas normas de aplicación directa, y otra cosa es otro artículo que dice los que son licencias directas por el Concello. ¿Vale? Dentro de estas actuaciones que se pueden hacer, sí, efectivamente vienen lo que dijo antes Isabel y todo esto. Pero claro, cuando te vas a lo que es realmente licencias directas, aparte de que non afecten ao volverte exterior do edificio, dice sin cumprimento das exixencias que se poidan derivar da protección arqueolóxica que poida estar a efecto. Pero se está suxeito a unha protección arqueolóxica, dice sempre o suicio de, obviamente, el competente non é el Concello, tendrá que tener ese informe de patrimonio. Y aquí yo creo que sí que se deduce, sin hacer interpretaciones raras, que tendrían que ser así. Santiago, por ejemplo, tiene una arqueóloga municipal, que es la que emite el informe. Pero ese informe es previa a la licencia, porque si no, tú no puedes permitir a lo mejor que se destruya algo, y hasta que excavas pero no puedes saber. Yo entiendo que en ese punto, para hacer una interpretación coherente, no va a poder apartarse en relación a lo que es la protección arqueológica, lo que dice el plan especial de protección que está aprobado. En el momento de la concesión de licencia, me refiero. Tú puedes conceder la licencia directa para la actuación, pero tienes que respetar las previsiones que la autorización del plan pues se han recogido. Es que, entre otras cosas, lo que dice el artículo 58 a estos efectos es que hasta la aprobación del plan especial dice sí, los concellos serán competentes, pero si el plan contiene las previsiones necesarias para su especial protección. Si el plan, pero claro, pero ese plan se aprueba, y eso sí que efectivamente va con un informe de patrimonio y todo esto. ¿Por qué yo como ciudadano me tienen que informar 30 veces sobre lo mismo? A ver, si el plan contiene las previsiones para la protección y lo ha informado ya patrimonio, ya está informado. Ya tengo que hacer eso, ya sé lo que tengo que hacer. De hecho, cuando se refiere a que se aplicara por encima de cualquier planeamiento, es decir, sea de aplicación directa, dice específicamente que sin perjuicio de la protección. Precisamente ahí parece que conserva el plan especial justamente en ese punto, y las determinaciones del plan especial justamente en ese punto. Entiendo yo. A mí donde me preocupa el tema del patrimonio arqueológico no es ahí, es en las dotaciones, como comentaba él, de ocupación de dominio público. Es ahí donde sí que se hace referencia a los edificios destinados a uso residencial, pero no se hace referencia al patrimonio arqueológico. Pero el problema, lo que decías con el ascensor, es que incluso a efectos competenciales sí que podría, entiendo yo, matizar más en la comunidad autónoma, porque realmente quien tiene competencia para poder hacerlo. Pero sí que lo que se hace, en vez de hacer eso, se coge, se copia y se pega el texto refundido de la Ley de Suelo de 2015. Y yo creo que ahí sí que efectivamente lo que acabas de decir tienes muchísima razón y me parece absolutamente normal. Es decir, si hay una necesidad de proteger, que aparte, es decir, el que haya la necesidad de proteger y que haya necesidad de informarlo, no quiere decir nada más que eso. Porque igual en el 90% de los casos podría hacer el ascensor igual. En
otro 10% no lo puedo hacer, bueno, pues tendré que buscarme la vida de otra manera. A ver si alguna de estas medidas me permite, me habilita para hacerlo. Pero claro, esto es lo que hablábamos antes de la técnica legislativa. Aún así, habrá que darle una vuelta a ver si efectivamente esto es tan así. Porque si, como decía bien Isabel, aún está conociendo y ella trabaja en eso, a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, imagínate lo que nos pasa con un anteproyecto, que aún ni siquiera está en vigor. O sea, que habrá que ver, y el encaje. Y esto, que es que no lo tendríamos que hacer nosotros, joder. Esto lo tiene que hacer el legislador. Y decir, esta es la normativa, aplíquenla. No tenga que coger yo la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia con el Plan Básico Autonómico, con no sé qué, con el testamento de... Es que, Y no digo que no se pueda hacer, pero ahora que ya entre en vigor, pues habrá que... Una cosa que falta absolutamente en el tema de la calidad normativa es el control posterior. Y esto es una cosa fatal, porque yo, con toda la buena voluntad del mundo, con mi sapiencia, mi burrancia, puedo hacer una ley mejor o peor. Y entra en vigor y de repente me encuentro con otras personas listas como sois vosotros y dicen, mira, yo he detectado este problema, yo este otro, yo este no sé qué. Lo ponemos en común y lo que no funcione lo cambio. Y esto no funciona. En la Ley de Procedimiento Administrativo hay cosas detectadas antes de que entrara en vigor, desde que salió. Y estamos en el 2019 y no ha habido ninguna modificación. No puede ser. Lo que esté mal, que no sea una cosa de política, porque hay cosas que son políticas, que yo decido una cosa y el otro partido decide otra, y otras cosas que son de técnica jurídica. Y de aplicación. Claro. Bueno, yo creo que como ya nos pasamos como media hora del tiempo, lo que voy a hacer es emplazaros a todos vosotros y también a Diego aparte de para la jornada de mañana, a Diego lo vamos a emplazar para cuando llevemos una temporada de aplicación de la norma, para ver quién tiene razón, si la tiene él, si la tengo yo, si es la mirada limpia de Diego, la mirada sucia mía, o si va a ser una mirada gallega y, vete tú a saber, es intermedia. Ojalá. Y ni subimos ni bajamos dentro de la aplicación de esta norma, pero bueno, que sepáis lo que existe, que sepáis que esto es lo que viene y que bueno, que ya estamos adoptando medidas para hacer posible ese desenvolvimiento sostenible que sí es algo que parte no solamente del político, sino también de la propia voluntad social. Bueno, muchas gracias por aguantarnos. Mañana a las 9. Gracias.